Ya, muy ahí bien, estamos porque grabando. mucha gente, sí, mucha gente nos escribió que no podía asistir, pero que le interesaba la clase. Entonces, después esta clase igual va a estar disponible en el canal de YouTube de la profe Dani, para ustedes también que lo sepan y quizás puedan estar repasando más ratito. Esta clase nosotros la publicamos como el súper resumen PDT de comprensión lectora. Así que fuimos súper ambiciosas, lo sabemos, y lo que queremos hacer en este momento es entregarle como nuestros mejores tips, como para que ya puedan ir aplicando, algunos quizás ir repasando y les vaya súper bien en la famosa prueba ya en, ¿cuánto? En 2 semanas que les tocan. ¿Hay Sí, alguien con 2 semanas. micrófono encendido? Yo no puedo mutear, así que por Yo favor, lo quien esté muteo. con micrófono encendido, que lo desactive. Y voy a dar paso a la hermosa presentación que hemos preparado para hoy. Sí. Voy a decir enseguida el canal de YouTube. eh, no me acuerdo cómo me llamaba. No sé si es Daniela Beñaldo, lo voy a anotar acá. Perdón. Pero pueden ir al link de Instagram, ahí aparece. Aparece en el link, aparece el link de YouTube. Perdón. Bueno, el profe Dani no recuerda su nombre, Creo épico. que Pero de así, todos modos, así nosotras estoy. después compartimos el link. Nosotras después compartimos el link, así que no se preocupen, ¿ya? Así que vamos a iniciar con este súper resumen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Esta clase la dividimos como en dos partes. Primero vamos a revisar algunas recomendaciones para leer textos en la PDT y luego vamos a estar compartiendo estrategias, pero para responder preguntas y vamos a estar hablando de todas las habilidades. ¿Ya? Así que yo igual como recomendación les diría que si pueden estar tomando apuntes, que lo vayan haciendo para que vayan anotando como lo que más les llame la atención o quizás ir reforzando. Yo creo que en esta clase es súper importante que estén tomando apuntes porque no es una clase práctica, sino que como lo habíamos anunciado, vamos a estar compartiendo, vamos a estar conversando, les vamos a pedir interacción a ustedes y cuando ya estemos llegando como al final de la clase, les vamos a compartir un link y a través de ese link van a poder acceder a un ensayo que van a poder descargar y van a poder practicar ustedes como para poner en práctica todo lo que aprendan en esta sesión. Eso es Exacto. lo que tenemos pensado para esta oportunidad. Muchas gracias a quienes les gustó la presentación. Nos esmeramos mucho para que nos quedara bonita. Así Muy que gracias. rosada, muy morada, sí. Sí. Sí, bueno, y para también partir, o sea, antes de ir como de lleno con el resumen, queremos como presentarles esta frase para que nos vayamos motivando y que esta frase dice, el futuro les pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, porque sabemos que ya estamos en la recta final, ya nos quedan, no voy a decir el número exacto porque siempre me demoro cuando me voy como en el mundo de los números, pero queda aproximadamente 2 semanas para dar la prueba. Sabemos que Ah, hay muchas emociones. Hay gente que está muy nerviosa, hay gente que está muy ansiosa, gente que quiere darla pronto, gente que no la quiere dar y todo lo demás. Y sabemos, claro, es un parte del proceso, parte del proceso importante, pero no es tampoco como lo más difícil ni lo más importante seguramente que van a hacer en sus vidas, porque seguramente sus sueños están llenos de riqueza, están llenos de belleza y mm, también queremos que como motivación para esta clase, para que la aprovechemos, tengan en mente ese sueño, esa meta que cada uno tiene, para que este ratito que estemos, que están pensados para 90 minutos, sea lo más provechoso para todos los que estamos aquí presentes, que ahora hay 213 personas. exacto, sí. Y bueno, y un poco recordando, esta clase va a ser un repaso y está enfocada especialmente en ustedes como estudiantes para prepararse para la prueba de transición universitaria. Ya aquí no vamos a dar nuevas estrategias ni nada por el estilo, sino que en realidad es poder ayudarlos a ustedes tanto a estudiantes que van a dar la prueba, pero también hay estudiantes de tercero medio o segundo medio que se han inscrito y también les va a servir a ustedes para más adelante. Sí, así es. Así que dicho eso, y Bastián estaba preguntando cómo estábamos, Ay, estamos muy primero bien. medio. Muchas gracias por preguntar y No. cuéntanos ahí también cómo estás tú. Así que ahora a lo que vinimos Sí, por favor, y porque vamos a partir con recomendaciones de lectura y aquí le doy el pase a la gran profe Dani Becorat. gracias, querida profe Connie, amiga. Vamos a ver un poco el tema de cómo leer un texto literario en la prueba de transición universitaria. En la prueba de transición universitaria vamos a encontrarnos con dos textos literarios, ¿ya? Con el texto dramático y con el texto narrativo. El texto poético, o el género poético, cierto género lírico, se sacó, ya no existe, gracias a Dios, en la prueba de transición universitaria. Bueno, hace años que no existía, hay que decir, ya por si acaso. Salía en el temario, pero nunca aparecían preguntas.
Bueno, y un poco para cómo leer textos literarios, la primera recomendación es que ustedes tengan que leer lento. Bueno, pero siempre digo lo mismo, ¿cierto? Decimos lo mismo con la profe Cori. Tienen que leer muy lento. Una estrategia es esta y les va a ayudar a ustedes a poder comprender cada una de las palabras e ir anotando también al costado lo que usted va entendiendo. Sobre todo los textos literarios, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar, y usted va a subrayar en su texto, en la prueba de transición, acontecimientos, por ejemplo, no sé, ordenar los acontecimientos, como decía, las secuencias narrativas. Si es un texto narrativo, la secuencia narrativa, es decir, que iría en la intro, ¿cierto? El inicio de la historia, luego en el desarrollo, es cierto, va a haber un nudo también que tiene que ver con la acción narrativa, y va a estar el desenlace. En eso nos vamos a centrar, y usted, como buen estudiante, como buen lector, no solo estudiante, sino que todos nosotros debiésemos poder escribirlo al lado, brevemente. Por eso se llama identificar aquellos acontecimientos, ¿ya? Si es narrativo, las secuencias narrativas. Ahora, ¿qué pasa si es un texto dramático? Va a depender, porque normalmente si es un texto dramático va a ser un fragmento, ¿ya? Casi siempre, porque los textos dramáticos tienden a ser mucho más largos que un texto narrativo, porque en un texto narrativo podemos encontrar un microcuento breve, ¿cierto? O un cuento. Pero en los textos dramáticos vamos a encontrar una gran extensión, y la PSU normalmente saca esos extractos, ¿ok? Que son de 2, 3 páginas igual. Y eso es importante determinar. Por ejemplo, yo lo estoy leyendo y digo, ok, ¿de qué parte es este fragmento? ¿Será del inicio, cuando se presentaron los personajes? ¿Será del desarrollo de la obra dramática? ¿O será del desenlace, o también de un clímax? ¿Ya? Que es importante dentro del texto dramático. Entonces yo tengo que determinar eso y anotarlo al lado. Por eso se dice, ¿cierto? Anotar e identificar aquellos acontecimientos. Y cronológicamente lo que va sucediendo. Eso es realmente importante. Otro consejo es poder identificar aquellos personajes. ¿Por qué yo voy a identificar los personajes? Porque obviamente me van a preguntar sí o sí más adelante, ya sea un personaje principal o a veces de personajes como terciarios, ya hasta secundarios, porque tienen incidencia dentro de mi texto, dentro de lo que yo estoy leyendo. Y al subrayarlo, ya ustedes pueden marcar, y no solo anotar Juanito, Pedrito, que apareció, que aquí, que allá, no, sino que también poder anotar sus características. Esto es típico, de verdad que es típico. Nosotros que hemos hecho la prueba, no, sí, o sea, nosotros que hacemos la prueba para todos ustedes, no, ¿se imaginan? No, pero en la prueba de transición normalmente preguntan por las características. ¿Qué características tiene Pedrito, Juanito, cuándo fue donde María? De hecho, recuerdo mucho la prueba de transición, la que subió el modelo, el último de este año, que era Guantanamera, algo así, ¿era cierto? Porque yo me acuerdo que era como una canción, que era de una película, un extracto de una película, ¿ya? Y la pregunta, una de las preguntas era relacionada a las características de uno de los personajes. Entonces, como yo ya lo anoté en mi primera lectura, lentamente, puedo volver al mismo texto y responder la pregunta adecuada. Casi siempre estas preguntas tienden a ser mucho de rastrear, localizar, que después vamos a entrar un poco con eso, con las habilidades, ¿ya? Pero este es como a grandes rasgos uno de los tips, chicos, que podemos darle, que es anotar las características, lugares, ¿cierto? Anotar los personajes, ver en qué se centran también y cómo se relacionan los personajes. Eso también es bueno. Por ejemplo, si está el papá, cuándo es el papá, cuándo es la mamá, etc. Esa relación de personajes es bueno ir haciéndola al lado, al costado, para que podamos entender y nuestro como campo mental de personajes, por así decir, sea mucho más claro para entender lo que estamos nosotros, ¿cierto?, en ese momento decodificando, por así decir. Eso, como brevemente. Bien. Y no lo hay otro, dudas en el chat. ¿no? Ya, el título igual es bueno leerlo siempre, por favor, siempre, siempre. Recuerden que no siempre no solo está al principio, sino que a veces está al final. ¿Y qué pasa? Lo saltamos. Entonces siempre vayan al final para saber de qué está tratando de alguna otra manera nuestra obra o nuestro texto narrativo. Sí, y acá en el chat preguntan, ¿la fuente igual no?
Sí, la Sí, fuente siempre hay que leerla porque pasa también muchas veces que el título está abajo, en la fuente, no ajá, está al principio, en los textos PDT. Entonces siempre hay que leer la fuente, no hay que omitirla, porque uno de los no. errores que se hace al momento de leer es omitirla. Y muchas veces en la fuente podemos encontrar pistas súper relevantes para Ujú, nuestra comprensión. ¿Qué exacto. hago para no aburrirme en los textos dramáticos, profe Dani? Ya, para no aburrirse los textos dramáticos en un texto narrativo, imagínense los personajes. Yo creo que lo mejor es cuando uno cree que uno de esos personajes, aunque sea el más malo. Imagínense lo cierto y lea con esa voz en su mente, porque no se le ocurra, por favor, estar leyendo en voz alta, porque si no va No, a no, poder molestar a los nos van a compañeros retar. y lo van a echar de la No, sala. Pero lo mejor y es no poder queremos que leer, pase esto. no, por favor, y leer fuerte, o sea, en su mente, pero creyendo que uno de los personajes, identifíquese con el que sea. Y si es hombre o mujer, ¿cierto? No sé, niño, niña, usted vaya cambiando la voz en su mente, aunque parezca un poco loco lo que estoy diciendo, pero eso nos le da viveza al texto y nos da la posibilidad de realmente sentirlo. Y como de alguna otra manera sentirnos identificados con eso, y al sentirnos identificados vamos a lograr comprender mejor. Pero lo mejor es Sí. imaginar. Imaginar, diría Bob Esponja. La Sí, imaginación. y de hecho, para darle más fuerza a eso que la profe está diciendo, yo les voy a contar un secreto. No sé si es buena idea contar un secreto frente a 215 personas, pero igual lo voy a hacer. Dale, dale Porque nomás. yo siempre que leo, me hago eso y me imagino que yo soy, por supuesto, una de las protagonistas. Yo siempre soy la protagonista de todos los libros que leo. Siempre. Siempre, y los textos y todo, siempre me imagino, como, o a veces si me, como que se me cae mejor quizás quién es como la villana, qué sé yo, como que me imagino, ¿cómo sería si Sí, en verdad fuera yo? Y ahí empiezo como exacto. a construir, porque así como que si tú, los referentes de los personajes como que se ven como más reales, más Sí, reales. No sé si a alguien más le pasa, parece que sí, ah, bien, sí, bien, sí, de no, todas bien. maneras. Bien, así que eso ayude, claro, imaginárselo. Por último, ya, si es que uno no se quiere imaginar a uno mismo, imaginárselo con personas que ya conoce, ahí como que siempre funciona, somos todos. Bien, bien. Y con las inferencias que hay dudas, lo vamos a ver más ratito. Tenemos Sí. exclusivo algo de inferencia. Yo también, Cami, pensaba que era solo yo. Ahora me siento muy acompañada. Muchas gracias. Ven, si todos nos sentimos, y hay que sí. Somos unos personajes, somos las protagonistas de la vida. Ya, vamos a ir ahora con cómo leer un texto argumentativo en la PDT. Aquí ya dejamos de lado lo que es literario, ahora nos vamos a lo no literario y vamos a partir con el texto argumentativo. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos acá? Primero, que tenemos que identificar sí o sí la opinión que se defiende en el texto. ¿Y por qué tenemos que identificarla sí o sí? Porque esta opinión que se defiende es la famosa tesis. En la tesis es también la idea principal de un texto argumentativo. Recordemos que un texto argumentativo lo que quiere hacer por definición y por naturaleza es convencer o persuadir en relación a una opinión que se está defendiendo. ¿Y cómo se defiende? A través de argumentos. ¿Y qué serían Ujú. los argumentos? Son ideas que se van presentando y que sirven como para decir que sí es cierta esta tesis que yo estoy presentando o que el emisor o emisora del texto que estoy leyendo me está presentando. ¿Ya? Entonces, por eso siempre es importante y es regla poder identificar la tesis. Y es regla porque es lo más importante y porque seguro que nos van a preguntar más adelante por la tesis directamente o por algo relacionado con la tesis y por eso tenemos que aprender a reconocerla. Y cómo nosotros podemos reconocerla como fácilmente es, yo leo el texto y tengo que preguntarme, como decir, a ver, ¿de qué me están intentando convencer? ¿Qué es lo que, cómo es que quiere esta persona que escribió el texto que yo piense, que yo actúe en el fondo? Porque cuando a mí me están convenciendo es porque intentan que yo piense de esa manera, pero a través de razonamientos de tipo lógico, que ahí es donde nosotros encontramos como el argumento así como, no sé, con datos, con estadísticas, con cosas así como muy de razón. En cambio, cuando nosotros hablamos de contexto argumentativo quiere persuadir, es porque lo está haciendo, pero desde una perspectiva emotiva. O sea, que quiere este texto que yo piense algo, que yo haga algo, pero a través como de la fibra emotiva, como a través de que a mí me dé alegría, que me dé pena, algo, entonces a veces lástima incluso, que se ve en algunos medios de comunicación, y que yo haga determinada cosa. Otro elemento que es súper importante en un texto argumentativo es encerrar todas las marcas de opinión que yo vea, encerrarlas, subrayarlas, hacer algo.
¿Por qué? Porque todas esas marcas de opinión que están ahí en el texto me van como fortaleciendo, me van dando pistas sobre la tesis. Y también porque gracias a esas marcas de opinión yo puedo ir sacando cuál es la actitud o cuál es el tono que tiene el emisor o la emisora del texto. Y esa pregunta de cuál es la actitud, cuál es el tono, es una pregunta típica y es una pregunta que vamos a abordar más adelante porque está ubicada en el nivel más alto de dificultad. Y yo sé porque justo ahí lo estuve conversando por ahí, es una pregunta que significa dificultad. Entonces, si yo ya tengo marcado esto, como decía la profe Dani antes, que al estar marcando como los personajes y las acciones, en el fondo, si yo ya lo marqué, aquí en este caso, todas las huellitas de opinión en mi primera lectura, tengo un paso ganado y va a ser más rápido después contestar las preguntas que me están solicitando esta información. Y lo otro que también es importante al momento de leer un texto argumentativo es subrayar. Yo aquí utilizo este verbo, pero usted reemplácelo por lo que más le acomode, destacar, encerrar en un círculo, en un cuadrado, qué sé yo, pero hacerle algo a los argumentos, porque todos estos argumentos son ideas que me están llevando a la tesis. Y también las preguntas van dirigidas de algún modo hacia los argumentos. Entonces, por eso es importante hacerle alguna marca para yo no perderlos de vista. Y aquí también, al igual que como en los textos literarios, siempre es muy importante leer el título, leer la fuente, porque en el título, por naturaleza, el título lo que tiene que hacer es sintetizar, ya sintetiza el contenido de distintos modos, porque en un texto literario lo va a hacer con fines estéticos, entonces de repente es muy interpretativo. En un texto argumentativo muchas veces en el título se ve de algún modo la tesis o se ve si es un texto que me quiere convencer o persuadir. Entonces es súper clave tenerlo ahí, encerrarlo, marcarlo, porque seguramente nos va a servir más adelante. Sí. Hoy Eh, tengo 38 mensajes en el sí, mira, chat. yo te voy a leer los que son como más recientes y que tienen que ver con Ya. esto, porque chiquillos, hay varias preguntas, como llevar destacadas varias cosas que lo vamos a hacer al final. Tratan de ser preguntas relacionadas a lo que estemos conversando. Bueno, eso. Dice, profe, repita lo último de cuál es la actitud que toma el emisor como algún tip para identificar. Eso quieren. Ya, ya. Lo que pasa es que hay esta pregunta típica, que es como cuál es la actitud, cuál es el tono del emisor. Y eso tiene que ver mucho con el cómo se está diciendo el mensaje, porque nosotros podemos estar hablando de una misma situación, pero seguramente si nos ponemos a conversar, lo vamos a decir cada uno como a nuestra manera. Entonces, desde ahí, y de hecho, desde, no sé, alguna cosa puntual, piensen en cualquier hecho noticioso que pasó, a ver, no sé, con esto de la vacuna, por ejemplo. Cada uno puede tener una opinión y desde ahí uno tiene como una perspectiva, como que se posiciona frente a ese tema, porque puede haber gente que quiere vacunarse, gente que no, gente que sí, pero quizás como con cierta cautela, otra gente que sí está muy segura porque está con base científica, qué sé yo, gente que no porque sigue como estas teorías conspirativas entre comillas, entonces no. Entonces frente a un mismo tema hay como distintas posturas, distintas perspectivas. Entonces, eso tiene que ver con el tono y con la actitud que adopta el emisor o la emisora en relación al tema que se está planteando y puntualmente con el punto de vista o con esta tesis que se está presentando. Y aquí estoy ahora con esto de abierto. Esta tesis se presenta y se presenta con todo el texto, con todo lo que lo acompaña, como por dos objetivos principales. Puede ser por convencer, que es razonamiento lógico, o para persuadir, que tiene que ver con la emoción, con lo emotivo. Entonces acá, como para aprendérselo rápido, hay que relacionar conceptos. Convencer, lo lógico, hágale como un cerebrito, si está alguien ahí en la punta, hágale un cerebrito, y la persuasión tiene que ver con las emociones, hágale un corazón. Y ahí no se le va a olvidar más. Sí, exactamente. Otra pregunta, Igual ¿cuáles eso son? de la actitud y el tono lo vamos a ver, viene con Sí, la habilidad más adelante, así que ahí lo vamos a ver en detalle. sí. Otra pregunta dice, ¿cuáles son las marcas de opinión? Las marcas de opinión tienen que ver con todas las palabras que a ti te llevan a poder identificar subjetividades, que tienen que ver con los puntos de vista personales. Por ejemplo, cuando hay presencia de adjetivos calificativos, podemos encontrar marcas de opinión. Porque si yo hablo, por ejemplo, de una mesa de manera objetiva, yo te puedo decir que es una mesa con 4 patas y listo, se acabó. Y una tabla, ya, fin, se acabó. Eso es objetivo. Pero en cambio, si yo empiezo a decir, es una mesa muy bonita y bla, 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 ya
decir bonita, que es un adjetivo calificativo, yo estoy dando a entender lo que pienso sobre esa mesa. Entonces ahí yo tengo que marcar. Porque, por ejemplo, si yo digo una mesa bonita y voy a hablar de la mesa bonita, ahí yo ya me posiciono como con una actitud positiva, con una actitud quizás admirativa, pero no con una actitud pesimista o que la está criticando de mala manera. Porque si yo digo bonito, no se relaciona con una actitud crítica, sino con algo como más positivo. Entonces, por eso tenemos que ir como marcando este tipo de palabritas que pueden ir apareciendo. Los conectores también muchas veces nos van marcando como Exacto. relaciones, nos dan indicios de comienzos de opiniones. Entonces, ahí también es bueno ir marcando conectores, no está anotado acá, pero es bueno ir anotando, marcando los conectores, porque así nos deja ver cuáles son las relaciones entre los distintos enunciados que pueden haber en un texto argumentativo. Otra pregunta, sí. ¿Ya? Dice, ¿cómo puedo diferenciar las marcas de opinión con los argumentos? Estaba leyendo lo mismo. Lo que pasa es que los argumentos son las ideas que sostienen la tesis. En cambio, las marcas de opinión son como las palabritas que van apareciendo y que nos van dando luces de una postura, de algo que piensa la persona. Pero puede ser como que distintas marcas de opinión vayan formando junto con las ideas un argumento. Como que el argumento yo diría que es mucho más amplio que la marca de opinión. La marca de opinión es como la huella, las huellitas que yo voy encontrando a lo largo del texto. Así sí. las separaría. Sí. Una marca de opinión puede ser un adjetivo. Sí, cuando hablamos de adjetivos calificativos, por ejemplo, podría ser una marca que nos está ahí dando luces de que por ahí hay una opinión, hay una postura personal. Exacto. Sí. Y hay otras que son como mucho más explícitas, que es como, yo creo, según mi punto de vista, yo pienso esto, según lo que puedo decir, como que eso es cuando hablamos en primera persona también, pero eso es como mucho más explícito. Por eso no lo había mencionado, pero esa también es recurrente. Ya, ahí Dafne está dando ejemplos. Súper bien. Muchas gracias, muy Dafne. bien. Sí, gracias a todos los que están dando ejemplos, como que yo no alcanzo ni siquiera a ver, pero ya están, respondiendo. Sí, muchas gracias. Algo igual importante que acotar nomás es el tema de, como decíamos, el de las fuentes. Siempre las fuentes nos van a dar que es un texto argumentativo. Por ejemplo, si estamos hablando de, y dice la tercera, y dice, por ejemplo, así, Juan Pérez escribió, es probablemente una columna, y las columnas son de opinión. Entonces siempre es una columna de opinión que es un texto argumentativo. O, por ejemplo, en algunos casos, como veíamos la semana pasada, en el caso de los ensayos, también tienden a ser textos argumentativos, ensayos argumentativos literarios, ¿ya? Es una mezcla, entonces va a ir dependiendo, pero siempre la fuente nos va a dar indicio de eso. Sí. Ahí respondí por chat lo último que estaba llegando. Sí, así que vamos con el texto expositivo. Ya, vamos con el texto expositivo. El texto expositivo a veces se tiende a mezclar un poco, no sé si se han dado cuenta, pero con los textos argumentativos. Y aquí la gran diferencia es que el texto argumentativo va a mostrar o va a tratar de cambiar la opinión, convencer, persuadir al otro, y el texto expositivo, como dice la palabra, expone, muestra. ¿Cuál es la intención o el objetivo principal de un texto expositivo? Es incrementar el conocimiento, ya sea cultural, filosófico, religioso, educacional, lo que usted quiera de mi interlocutor. Eso quiero hacer. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo nosotros una exposición. No estamos tratando de convencerlo a ustedes. ¿Ya? Bueno, ojalá, para que sean, no sé, les vaya bien y lean muy bien los textos. Eso sería, y ahí damos razones por qué. Pero convencerlo de que estamos diciendo la verdad. Claro, pero aquí estamos mostrando simplemente situaciones, o como bien lo decían ustedes, y anteriormente igual estaba, hechos. Los hechos, ¿cierto? Mostrar hechos, nada más, sin dar mi punto de vista, es exponer algo. Y para eso es importante identificar mi idea principal. Entonces, primero, cuando yo sé que mi texto es expositivo, antes de darle otros tips, importante ir a la fuente. Si siempre, si está abajo y dice National Geographic, no sé si está bien pronunciado, pero no importa, normalmente son textos expositivos porque tienden a mostrar o a querer
En realidad, sí, presentar información, como de investigación o información acerca de, no sé, de cómo se trata un animal, de su peligro de extinción, etc. Entonces, es muy importante eso. Quizás no va a haber un título, pero sí va a estar la fuente. Entonces, siempre que vean ustedes el tema de la National Geographic, digan, ya, es positivo. Bueno, obviamente léanlo bien porque puede cambiar, pero en general tiende a hacer eso. Para eso, tiene que ver con identificar la idea principal. Cuando yo estoy leyendo mi texto expositivo, y en todos, traten por favor siempre de identificar la idea principal. Siempre son objetivos los textos expositivos. ¿Por qué no pueden ser subjetivos? Porque si no sería un texto argumentativo. ¿Qué es objetivo? Es los hechos. ¿Es objetivo esto? Todo lo que estoy mostrando es objetivo. Lo subjetivo sería que yo dijese que esta clase es la mejor clase de lenguaje del mundo. Obviamente es muy subjetiva porque es mi punto de vista. Y usted puede decir, no, la peor profe del mundo, no sé, lo que usted quiera. Eso es subjetivo. Pero la información que yo presento es subjetiva. Es objetiva. Es como hablar de la célula. Eso es un texto expositivo. Entonces, como decía, busque la idea principal. Va a estar en el título, va a estar en nuestra fuente, y es importante, encierre conceptos que más se repiten. Eso es determinante, queridos, porque si hay una palabra, y lo veíamos la semana pasada, y la profe Con igual lo mostraba, si hay palabras que se repiten, es porque es parte de mi tema. O sea, es como obvio, no es porque diga perro 50 veces porque al autor le gustaban los perros. No se trata de eso. Se trata que de alguna u otra forma, esa es parte de mi temática. ¿Ya? Y sí, el objetivo siempre va a ser hechos. Piensen en las noticias. Es un texto expositivo. Las noticias son textos expositivos también, porque nos muestran, ¿cierto? La realidad, están dando hechos, nos dan su opinión. Bueno, hoy en día, paréntesis, los que presentan los periodistas dan su opinión, pero eso es tema aparte, lamentablemente. Pero sí o sí exponen algo. Como decía entonces, encierren los conceptos que más se repiten, determinen la relación de párrafo. Y acá voy a entrar en algo importante, que esto sí es contenido, que tiene que ver con la relación de los párrafos de los textos expositivos, si es causal, ¿cierto? Causa-consecuencia, si es, no sé, o tenemos cierta ejemplificación, o vamos a dar en realidad, entre la misma relación de párrafos va a ser de... se me fue los otros, perfecto. Bueno, pero eso, en general... Causa, consecuencia, problema, solución. Ya los vi. Sí. Descripción. Ya ahí está. Sí, van a ser estaba diferentes. leyendo el chat. Van a ser diferentes. En realidad, la relación que se va a dar un párrafo 1 el párrafo 2. Porque, por ejemplo, la mayoría va a ocupar problema-solución. El problema va a estar en el párrafo 1, párrafo 3, y la solución va a ser quizás en el párrafo 7. Entonces, al tener en consideración eso, nosotros también vamos a poder comprender nuestro texto para lo que tengamos que responder más adelante, ¿ok? Y por último, las marcas, citas. Eso es importante, chicos. Para un texto expositivo, subrayen. Ese tip es importante. Las citas. ¿Qué citas? Si, por ejemplo, están exponiendo de lenguaje y yo digo, abro comillas, tanto, cierro comillas, moraleja, por ejemplo, yo digo, ¿cierto? O digo, no sé, Juanito Pérez o Constanza Garrido, Constanza, 2020, la estoy citando a ella. ¿Para qué? Para poder exponer un hecho. No es para dar una opinión. Atención con eso. Es para probablemente ejemplificar, para apoyarme de esa referencia. ¿Ok? La marco. Y al lado del texto, ¿qué va a hacer usted? Va a ir marcando y diciendo por qué puso la cita. Marque también los gráficos en los textos expositivos. Por favor, tablas. No sé si hicieron el ensayo 2021, el que subió el último modelo de EMRE. ¿Se acuerdan o no? Y el último también que enviamos, el texto anterior. La semana pasada, ¿cierto? Aparecía una tabla. ¿Ya? Apareció una tabla. Por ejemplo, y en algunos textos aparecen como fechas. Fíjense en eso, en las fechas. O aparecen, por ejemplo, gráficos como de forma escrita que dice tanto por ciento, subrayen eso, vayan subrayando, porque eso también tiene información valiosa que nos va a ir relacionando. ¿Por qué son expositivos? Recuerden, el objetivo principal de un texto expositivo es incrementar el conocimiento. Sí, escuchen bien,
Si yo estoy leyendo mi texto y en un momento la persona dice, yo creo que es bueno leer y me gusta leer por bla, 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 ¿es un texto expositivo o argumentativo? Argumentativo, exacto. Argumentativo. Fíjense bien, ese yo creo, yo pienso, pero si dice, la célula es bla, 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 va a ser Expositivo. expositivo. La mayoría de las definiciones tienden a ser, son expositivas, ¿ya? Súper bien. Así que ese es como uno de los grandes textos, o en realidad como tips. Sí. Ahí en el chat anoté los tipos y relaciones de párrafos son los más comunes, porque lo estaban pidiendo, así que ahí lo anoté para que le tomen apunte. O sea, le saquen fotos o tomen apuntes, lo que ustedes quieran. Y lo último es cómo leer una infografía en la PDT, ya que suele aparecer al menos un texto de este tipo. Cuando hablamos de infografía, estamos hablando de aquel texto en el que tanto imagen como también el texto propiamente tal, las letras, está comunicando. Esa es una infografía, justamente, ya estamos hablando de un texto multimodal, que es así como se llama desde la teoría a ese tipo de texto en el que tenemos que estar leyendo distintos tipos de recursos para poder comprender. ¿Y por qué distintos tipos de recursos? Porque en este tipo de mensajes comunica tanto lo que está escrito con la letra, comunican las fotos, comunican los colores. Hay veces en que no sé, una frase es mucho más grande que otra, todo eso hay que analizar. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de textos y por qué también es que suelen aparecer en los ensayos, en las pruebas? Pasa que como tienen dibujitos, como tienen imágenes, como que, ya, es un texto fácil, pero después nos damos cuenta que en realidad en las preguntas o al comprenderlo no era tan fácil, porque es como que no se sabe cómo leer esta infografía. Entonces aquí las recomendaciones que les podemos hacer es, y esto es por ejemplo lo que hago yo primero exploro la infografía. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo la miro y es como que la ojeo primero, como que la reconozco, digo, acá dice tal cosa, pero como sin tanto esfuerzo primero. Veo esta imagen, le busco dar como un sentido primero, y luego la voy a leer como realmente. ¿Y por qué lo hago así? Porque en una infografía de repente no hay que leerla como del modo tradicional, así como de izquierda a derecha y como de aquí hasta acá y de arriba a abajo, no, sino que de repente el título estaba a la derecha, el primer párrafo estaba por acá, el segundo por otro lado, es como más desordenado. Pero al mismo tiempo, en esta exploración yo me doy cuenta de cómo tengo que leerlo porque hay ciertas señales, pueden haber flechitas, pueden haber como colores que se van repitiendo y me van hablando como de alguna jerarquía que pueda haber en la información o qué sé yo. Es algo que yo tengo que ver en este proceso de explorar. Y esta exploración, que es como lo que equivale igual a un ojeo que uno podría hacer en un texto, que es cuando uno ve así como rapidito, como más o menos de qué se va a tratar, es lo que se hace con esto. Y esto de explorarlo es muy útil y en realidad uno lo hace rápido. Es como, hay que hacerlo como en zigzag y nos toma segundos. Y luego de eso yo ya sé y digo, ya, por acá estaba el título, entonces lo voy a leer como un título, luego me voy a ir a esto, luego a esto, y voy a buscar también la relación que hay con las imágenes. Porque la gracia de la infografía es que tanto la imagen, los colores, las letras, todo comunica. Y eso es lo que la diferencia también de que sea un simple texto con imágenes. Porque aquí la imagen en sí también algo me está diciendo. Y es probable que me diga algo que quizás con las letras no se pudo decir. Entonces, por eso es que este mensaje se va a transmitir como una infografía. ¿Ya? Entonces ahí en la infografía se requiere como que ustedes sean como súper, no sé, que analicen muy bien, como que vean bien los detalles. O sea que si hay un mensaje que está muy grande, ¿por qué eso está tan grande? Es una información importante, porque querían que todos la viéramos. Entonces quizás por ahí está mi tema, mi idea principal. Entonces ahí yo voy a bajar y, ok, esta es una información, pero está más pequeña. Entonces es muy probable que sea una idea secundaria. Y esto está acompañado de esta imagen. A ver, ¿por qué están así? ¿Por qué se relacionan? ¿Por qué esta imagen está más grande que la otra? Todo eso va pasando mientras uno está leyendo correctamente una infografía. Por eso aquí la mejor recomendación es que la infografía no se puede leer lento, porque la tentación es leerla lento. Y de hecho uno en su vida normal como que lee lento las infografías. Uno ve, por ejemplo,
ejemplo, no sé, cuando se va al CESPAM, por ejemplo, hay infografías y uno como que las mira rápido y mira los dibujos y sigue caminando. O en la calle, mira los dibujos y cree que lo entendió todo. Pero acá no, acá hay que leerlo realmente porque las preguntas apuntan a información que solamente, muchas veces solamente se encuentra si es que lo leímos así como súper minuciosamente. Entonces igual hay que dedicarle un tiempo, o sea, si alguien cree que la infografía se lee como súper rápido, entonces la vamos a dejar para el final, si es que alguien como que aplica ese criterio, no. La infografía también hay que dedicarle como el tiempo que se dedica a otro tipo de texto. También lo otro que es importante, y que ya lo había dicho la profe Dani, es leer las fuentes, porque las fuentes igual nos van a estar dando alguna información. Por ejemplo, si yo veo que de fuente dice MinSal, Ministerio de Salud, entonces ahí igual me va a estar como encaminando más o menos cuáles serían las temáticas, cuáles podrían ser las ideas que se me están presentando. Por el contrario, si es, no sé, el Animal Planet, también es como otro mundo el que abarca. Entonces, por eso siempre es importante la fuente y en la infografía siempre está la fuente, solo que por temas estéticos de repente está como escondidita, porque no se vería bonito si colocamos una fuente muy grande. Entonces va a estar como a la orillita, como muy abajo, como muy al lado, pero siempre va a estar. Entonces ahí hay que mirarla. Y de hecho a veces también está la fuente como que usó la misma infografía para producirse, como de dónde se saca la imagen, de dónde se investiga, porque para hacer una infografía también hay que investigar. Entonces, si está esa información, también es bueno mirarla porque nos podría ayudar mucho. Y lo último, y aquí es como volver a enfatizarlo, leer detenidamente tanto el mensaje textual, lo escrito, como también lo visual, ya, porque de esto si uno se coloca a analizar, pero igual para la misma prueba no es como determinante saberse todo eso, pero los colores, hay psicología de los colores y eso igual se utiliza, o sea, como que el rojo dice algo, el negro dice otra cosa, el azul es para tales cosas, y hay muchos mensajes publicitarios, por ejemplo, que utilizan eso. Entonces, bueno, en realidad para la misma prueba yo encuentro que eso no es como tan determinante, pero más o menos uno igual maneja, o sea, el rojo es muy llamativo, por ejemplo, el negro por lo general nos indica como luto, tristeza. El blanco no, el blanco es como paz, como algo luminoso, como algo angelical. Entonces ahí igual nosotros vamos construyendo el mensaje porque en una infografía todo comunica, absolutamente todo. Profe, ¿cree que ayuda a saber las habilidades y todo eso para responder? Nosotras somos fieles defensoras de que sí, y esa es la segunda parte de esta clase. Sí. Y de hecho aquí los chiquillos que han trabajado conmigo y que están acá saben que sí, que es muy, muy importante manejar las habilidades y que hay truquitos como para manejarlas y también poder identificarlas más rápido. Preguntan, ¿generalmente las infografías están al final o no? Es confirmadísimo, dice la Bárbara. Va a depender. No sé si estarías como al final, yo creo que depende, ¿cierto? Sí, o sea, por ejemplo, la última que subió sí estaba al final, pero en otras ocasiones, que rara vez suben textos multimodales, están como al medio, al final, va a depender, no podríamos como asegurar algo, la verdad. Sí, sí, bueno, infografías han ido apareciendo y este año en esas preguntas, no sé si se acuerdan, esas preguntas que liberaron antes del ensayo y que era como una semana lenguaje, otra semana matemática y qué sé yo, ahí también usaron infografías, entonces puede ser que aparezcan de nuevo este año, pero con estos tips deberían andar bien y sobre todo no confiarse, porque yo creo que ese es un error, como decir, ya, hay monitos, es fácil, no. Es como decir, el texto es corto, es fácil, no. La experiencia nos ha dicho que no. Sí o sí va a haber una infografía. Yo no te puedo decir sí o sí, porque la verdad es que la profe Dani cuando dijo que nosotros hacíamos la prueba era broma. Lamentablemente no hacemos la prueba. Pero yo también creo que sí, que va a aparecer. Por cómo ha ido la tendencia, debería aparecer. Sí, yo igual creo que sí va a aparecer. De hecho, como en el último apareció un texto así. Sí, así que después si les aparece nos cuentan, y si no, también nos cuentan después, porque nosotros no vamos a conocer la prueba. Del DEMPRE se puede esperar cualquier cosa. Sí, no se confíen. La clase, por si acaso, practicar. Va a quedar grabada, preguntar nuevamente y en mi canal ahí la vamos a subir, pero después le damos el link. Bueno, no me acuerdo cuál era mi canal. Porque la profe no se acuerda de su canal. Mejor youtuber ever, no sabe su canal. Ya, cerramos esta parte del repaso de los textos y ahora vamos a hacer como una
no sé cómo llamarlo, una mini pausa. Dinámica, mini Vamos a hablar de dinámica. otra cosa. Dinámica. Y le doy el pase a profe Dani, ella está a cargo de este momento. Queridos, les tenemos una sorpresa, porque con la profe Connie, hoy día como que nos vestimos casi de viejitos pascueras y todo, ¿cierto? Para enseñarle a ustedes, pero nosotros no solo venimos a enseñar, venimos a regalar. ¡Ah! Ahí venimos. Y sorpresa. Y ya, vamos a decirles qué es lo que es. Bueno, hoy día, para todos ustedes los que se han conectado, que son como 220, tienen que etiquetarnos a nosotras, a la profe Connie, profe-Connie y profe Dani Becorat, y subir una foto cuando estemos en clase, oiga que salgamos bien, por favor. No vamos a salir todas deformes. No. Pero subir una foto. No, pero igual si es una mala toma, no los vamos a descalificar por eso, Sí, para pues que lo no, sepan. Y ya, ¿y qué pasa? Si obviamente tiene su cuenta privada, nos mandan un pantallazo, igual participa, da lo mismo. ¿Ya? Ya. No importa dónde sea, si es de región, si es de Arica, Punta Arena, nosotros con... Que sea de Chile, eso sí, porque envíos internacionales no sabemos hacer. Sí, por favor, así que vamos a... ¿Y la de Pascua? ¿De verdad? ¿Es real? ¿Es real? No lo creo, ¿en serio? Porque si no, se lo vamos a dejar presencialmente algún día. Así. Consulta, ¿y el concurso se va a realizar cuando se termine la clase? Sí, mañana vamos a hacer como en vivo el en vivo, así como de todos los nombres todos los que publicaron hoy día. Ya. Sí, para alcanzar como a recopilar todos en caso de que alguien tenga la cuenta privada, también para alcanzar a recopilar todo eso. Sí. Ya, genial. Entonces cruce los dedos para ganar. Vamos que se puede, sí. ¿Qué pasa si lo sube ahora ya? No importa, puede subirlo ahora ya, mañana, no, pero ojalá no suban esto, no, esta pero sorpresa no la suban. Porque si no, quizás otras personas vean el video de YouTube. Exacto, no, sí, es verdad. No, sí, es solamente para la gente que está aquí en la clase. Sí, es solo para los que estén en la clase. Por eso tienen que subirlo como terminando o en el periodo de clase. ¿Ya? Sí. Eso. ¿Por qué se llama Cuadernos Dani Becorat? Porque la profe Dani se crea emprendedora. Es pequeña emprendedora, es una pequeña emprendedora. Sí. ¡Qué genial! Sí, hace cuadernos. Yo tengo uno, de hecho. Sí. Y la verdad es que sí, estos días un poco colapsado. Ha estado full, con Navidad. Han tenido que hacer muchos cuadernos. Sí. Entonces ustedes suben las fotos, nos etiquetan, nosotras ya mañana, después que hayan pasado las 24 horas, porque ustedes seguramente están de vacaciones, están estudiando, nosotras seguimos con cosas de colegio, vamos a hacer este sorteo en vivo para que sea como súper transparente con todas las personas que subieron la historia, que nos etiquetaron, ya sea cuentas públicas o cuentas privadas, y va a salir una persona ganadora y va a tener un cuaderno Dani Becorat, hecho por la profe Dani Becorat. Personalizado, ¿cierto, profe? Sí, personalizado, obvio, porque yo tengo uno de Miley Cyrus, de hecho. ¡Qué genial! Ya profe voy a Dani dice, ahora. ¿qué pasa si no me siguen en Instagram? No, pues no concursan. Si hablando en serio, la idea es que nos sigan a las dos, po. O sea, por favor, ¿cómo no van a concursar y no nos siguen? Nada que ver. ¿No es como vienen a esta clase entonces? Claro, así que tienen que seguirnos a las dos. Obvio, vamos a corroborar eso también, ¿ya? Y si usted, ¿cómo se llama? Con envío pagado, preguntan. Depende de dónde yo creo que sí. ¿Sí, profe Connie? ¿Sí? Sí, ya, sí, somos Navidad. Con todo, si no, ¿para qué? Ya, sí, ya. Ya listo. Ya dijimos ya. ¡Ay, qué buen concurso! Ahora ya vamos a estar posando para la historia. Obvio, combinadas. Ya, pero eso, chiquillos. Ya, pero es como para regalonearlos y para que después el cuaderno, obviamente, ustedes lo utilizan en su universidad y llegan con este cuaderno, pero totalmente personalizado. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Separadas al nacer, ¿no? Yo creo que sí, nosotros pensamos lo mismo. Sospechamos de algo así también con propiedad. Ya, pero esa es la sorpresa. Así que sí, tengo un par de notificaciones ahí que están mencionando. Muy bien, muy motivadas. Sí. No es necesario. ¿A quién le mandamos la foto? Si somos privadas,
a una de las Cualquiera dos, de las dos. ¿cierto? Sí, cualquiera Porque de las después dos. nosotros nos juntamos y ahí unimos todo, no se preocupen. Son como juegos de género. Me encanta esa película. Después mí vamos a preguntar, como quién somos. ¿Has visto esa dinámica? La vamos a hacer. Para ver quién es quién. ¿Ya? Sí, la vamos a hacer, la vamos a De hecho, a hacer. nosotras nos Muchas encanta gracias Disney, por ¿cierto? darnos ideas. Sí, y pues por eso sí, siempre subo canciones de Hannah Montana, de Miley, sí. Es verdad. High School Musical. Sí, Amamos aquí los High School chiquillos que Musical. ya me conocen, sí, lo vi. Gracias, Bárbara, gracias. Oh. Ya. Bueno, esa es nuestra dinámica, es nuestra propuesta. Así que ahora, de este momento como un poquito más distendido, vamos a devolver. Sí. ¿A quién se le cayó el carnet en este momento? Ay, la profe Dani, una mezcla. ¿A quién se le cayó el carnet? Dijo, a la profe se le cayó el carnet. Quiero saber a qué, profe. ¿A Yo quién? creo que ¿Por qué? a mí? ti. A ti, amiga, puede ser. ¿A No sé. mí? ¿Y por qué que dije High School Musical? ¿Hannah Montana? Oye, A o las quizás dos. las dos. A la Bueno, es que profe Connie. No, a nosotras mí. somos Pero no sé qué de la dije. vieja, de la escuela vieja. Vieja escuela. De la escuela. Bueno, bueno, orgullosa. Orgullosa de mi carnet. Sí, prosigamos, porque estamos muy dispersas. Así que vamos ahora retomando y aquí nos pasamos a lo que estaban preguntando ustedes un poquito antes, a las estrategias y a las habilidades de la prueba de transición. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque el mismo temario estructura, cuando anuncia qué es lo que se tiene que estudiar, habla de los tipos de texto y por eso estábamos hablando antes de eso, y también señala que hay estrategias y habilidades que ustedes tienen que dominar y que estas estrategias y habilidades se ven reflejadas en las preguntas. Entonces, por eso es súper importante que nos dediquemos acá, vamos a hacer un repaso, vamos a estar hablando en términos generales en qué consiste cada una, tips como que puedan resultar efectivos considerando que quedan 2 semanas para dar la prueba y algunos procedimientos de cómo hay que responder este tipo de preguntas. Entonces, el DEMRE dice que hay unas estrategias y que son 3 estrategias, que se llama 1, localizar, 2, relacionar, interpretar y 3, reflexionar, evaluar. ¿Y por qué están numeradas así? Porque la 1 es como la más fácil y la 3 es la más difícil según DEMRE. Y la verdad es que si uno lo analiza es así porque la primera trabaja con información textual, la segunda trabaja con la información que hay que estar, en la que hay que inferir, que nos dejaron muchas preguntas en los cuestionarios de inscripción sobre eso, y la última trabaja con información de tipo crítica. Entonces ahí claramente se ve como que hay una progresión y cada grupito de estrategias se va componiendo por distintas habilidades. La primera estrategia de rastrear y localizar tiene una única habilidad, que es la habilidad de identificar. Y hay preguntas que miden exclusivamente esa habilidad y que también hay un modelo de resolución para ese tipo de preguntas y es por eso que lo vamos a repasar ahora rapidito. La segunda estrategia tiene como habilidades las habilidades de sintetizar, inferir, interpretar y relacionar. Y justamente en este grupo es donde está la mayor presencia de preguntas según lo declaró DEMRE. No me pregunten el porcentaje porque no lo recuerdo, pero el mayor grupo está acá, porque justamente en este grupo también entran las preguntas que son de vocabulario contextual. Entonces, lo que hay que manejar muy bien, es súper importante este segundo nivel, pero al mismo tiempo, para poder llegar adecuadamente al segundo nivel, necesitamos haber dominado muy bien el primero. Entonces, aquí como que todo se relaciona. Es distinto, por ejemplo, como en matemática de repente, que hay ejes y como que no hay tanta relación entre un eje y otro. No voy a nombrarlos tampoco, pero acá no, acá como que se van relacionando, porque es como una escalerita que nosotros tenemos que ir subiendo, y para llegar al tercer peldaño tuvimos que haber pasado por el primero y por el segundo. Y la última estrategia es reflexionar, evaluar, y acá hay una única habilidad, igual que en la primera, y es la que se llama evaluar. Y acá era donde están las preguntas del tono, de la actitud, que mencioné un poquito antes, y aquí donde lo vamos a profundizar brevemente. ¿Ya? Eso, estaba leyendo el chat, y ahora nos vamos con la primera habilidad. Como les estaba diciendo, esto es un repaso. Y la primera habilidad, con su estrategia de rastrear localizar, es identificar, y esta habilidad consiste en buscar y encontrar la información solicitada, pero de manera explícita. Por eso es el primer nivel. Trabaja con lo que ya está. Y se llama rastrear localizar porque a ustedes les van a pedir algo,
algún tipo de información, y ustedes lo que tienen que hacer es devolverse al texto, buscarla, encontrarla. En ese proceso de buscar y encontrar es donde ustedes están llevando a cabo esta estrategia, ¿ya? Y están desarrollando su habilidad de identificar. Ahora, esta prueba, yo siempre lo digo, la gente que ya ha trabajado conmigo ya se sabe esto, esta prueba como es estandarizada sigue patrones, son modelos, no es una prueba creativa, no es una prueba como que nos va a pillar de sorpresa. Entonces, este patrón se ve en las preguntas, como que hay modelos de preguntas que siempre se van repitiendo, solo que van cambiando de repente parte del enunciado que tiene que ver con el texto, pero la estructura en sí misma se mantiene. Entonces acá es importante aprenderse estos tipos de pregunta, porque si uno se los aprende, si se aprende estas palabras claves que yo aquí fui marcando con otro color, uno ya sabe que lo que están pidiendo es identificar y que por lo tanto vamos a aplicar la estrategia que corresponde para este tipo de preguntas. ¿Y por qué es importante igual? Porque de repente pasa que en las alternativas, no sé, les pueden colocar una que es de identificar y una cosa, una aseveración que da más una inferencia, por ejemplo. Entonces ahí, si ustedes marcan la inferencia, pese a que sea una inferencia correcta para el texto, sería una respuesta incorrecta porque no están respondiendo a la habilidad que se les solicitaba. Por eso es importante poder identificarlo y en realidad es mucho más simple de lo que parece, porque de repente suena muy complejo, pero en realidad no es tanto. Porque, por ejemplo, acá tipos de preguntas tenemos, según el emisor, ¿es correcto afirmar que? Si yo veo esto que dice, ¿es correcto afirmar? Si yo veo esto según el emisor, yo inmediatamente digo, ok, tengo que identificar, tengo que trabajar con algo explícito, entonces voy a hacer lo que me dice esta habilidad. Otro tipo de pregunta, en el segundo párrafo, se afirma que, aquí también a mí me están pidiendo recuperar información. Otro tipo de preguntas son estas como oraciones como incompletas, que aquí dice, la OMS señala que el coronavirus se puede prevenir, y se supone que abajo yo voy a encontrar como la continuación. Entonces esto también es un rastreo localizar porque yo en el fondo tengo que ir a buscar esta información al texto y encontrar dónde está la alternativa. Y otro tipo de pregunta muy común es este que dice, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera en relación a lo leído? Aquí dice verdadera, pero podría decir, por ejemplo, incorrecta, falsa. Ese tipo de preguntas también, cuando nosotros encontramos esto, que estas son las claves, lo que yo fui marcando aquí con color, nos están diciendo nosotros que tenemos que identificar, que hay que trabajar con la información explícita, ¿ya? Y me están preguntando si es necesario devolverse a buscar la información. Sí, es necesario. Si no te quieres equivocar, es necesario. Porque si no, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, si no nos devolvemos, vamos a responder con algo que pensamos que puede ser lo correcto, pero que es muy probable que no lo sea. Entonces, Ajá. si nosotros nos devolvemos y si aplicamos esta estrategia también, que es un modo de devolverse como efectivo y sin gastar tanto tiempo, tenemos, yo diría, si lo hacemos, si seguimos todos estos pasos, el 100% de posibilidades de contestarla bien. Porque ¿cómo se responden este tipo de preguntas? Lo primero es leer el texto completo lentamente. Por ahí en el chat lo habían preguntado, nosotras acá no somos partidarias de esta estrategia de leer preguntas y después el texto como suele ir a buscar las respuestas, no, nosotras siempre aquí vamos a defender que hay que leer el texto completo, porque hay preguntas que tienen que ver con el sentido global. Entonces, es básicamente por eso, para no entrar como tanto en ese detalle. Luego que leemos el texto completamente, nosotros analizamos, leemos y analizamos la pregunta. ¿Y por qué aquí hablamos de analizar? Porque debemos entender la pregunta, debemos entender qué se nos está preguntando y en ese sentido es importante reconocer las palabras claves, porque en un enunciado de repente son enunciados que pueden ser un poquito más largos que otros. Entonces yo tengo que reconocer palabras claves, por ejemplo en el anterior, la OMS prevenir coronavirus, palabras claves, OMS prevenir coronavirus. Entonces yo las identifico y son como mi motor de búsqueda, funciono como Google. Busco dónde encuentro información relacionada con eso. Entonces, si yo además en mi texto lo fui marcando, lo fui subrayando, fui anotando al lado, esta búsqueda es muy rápida porque es como ir así con el dedito, ya, acá hablaban del coronavirus y aquí dice OMS, me quedo acá, y voy a leer esa información. Entonces ahí yo digo, y aquí es donde estaba la prevención, y por ejemplo, no sé, hay 3 cosas que tienen que ver con la prevención y que lo dijo la OMS. Entonces ahí yo estoy buscando la información que se me solicita y luego que yo ya la encontré, que ahí es donde yo hice el rastrear localizar, voy a pasar al cuarto paso, que es en el fondo ir comparando, ir contrastando lo que yo encontré con las alternativas para ver cuál de las alternativas dice esto que yo encontré y que
estado en el texto. Y ahí yo me voy a dar cuenta que hay alternativas que, por ejemplo, tienen palabras claves, tienen palabras importantes, alternativas que yo pensaba que eran, pero que en realidad hay una sola que representa lo que yo encontré. Y como se trabaja con información explícita, hacer esto de analizar la pregunta, de volverme a buscar la información, contrastar con alternativas es crucial. Si ustedes no lo hacen, tienen muchas posibilidades de equivocarse, porque las alternativas se estructuran de repente con palabras como que uno retiene fácil, pero enunciados falsos. Y muchas veces, a nosotros también nos pasa, si no hacemos esto, marcamos eso porque nos resultaba llamativo, pero al hacerlo nos damos cuenta que en realidad no era lo correcto, de que había otra alternativa que es la única que calza en su 100% con esto que yo encontré. Entonces, luego que yo hago este contraste y hago este juego como de equivalencia, me doy cuenta que la D es la que coincide con lo que yo encontré. Igual aquí yo como que voy trabajando con toda la alternativa, entonces ahí yo voy como descartando y justificando las otras y me voy a quedar exclusivamente con la que coincide con esta información. Y este tipo de preguntas, en realidad, al hacer eso, lo tienen. De hecho, aquí los que lo han ido aplicando se han ido dando cuenta que esto sí, sí funciona y que el margen de error disminuye muchísimo. Y este ejercicio tiene una presencia, si no me equivoco, del 25 al 35%, entonces no es menor. Y si como es lo más fácil, hay que dominarlo y hay que hacer esto, porque podemos ganar mucho puntaje que quizás en otras habilidades que es más compleja, nos podemos ver como un poquito más descendidos, probablemente. ¿Ya? Eso con esta habilidad. Sí. Yo igual tengo en mi Linktree, yo hice una clase exclusivamente de esto. En mi Linktree está el video de la grabación, está el PPT, hay una guía, por si alguien necesita ejercitar o como verlo en más profundidad. En mi perfil va a encontrar toda la información de apoyo. ¿Ya? Pues en mi perfil igual, bueno, en los dos perfiles ahí está como lo mismo, todo esto, bueno, más adelante lo vamos a decir, pero tomado de moraleja, ¿ya? No es como que se nos haya ocurrido a nosotras, sino que mucho de lenguaje paranacional. Dicen que ¿puedes volver Exacto. un poquito atrás, Connie? Claro. Para Uy, no, sacar... me fui adelante. Seguramente eso, las preguntas, ¿o no? Sí. Sí, aquí lo importante, la ley, es devolverse a buscar, porque por algo la estrategia se llama rastrear localizar. Y rastrear localizar es buscar, encontrar. Y para buscar y encontrar tengo que devolverme. Sí. Y por algo se llama así, no es solo porque Denver quiera fastidiar, no es por eso. De hecho, le está ayudando, porque al decir rastrear localizar está diciendo lo que hay que hacer. Así es. Sí, en nuestros perfiles hay posts y si ustedes van a Linktree, es como otra plataforma y ahí hay como distintas casillas y ahí hay material igual complementario y hay una carpeta que dice clase gratuita rastrear localizar y ahí encuentran, ahí está la grabación de la clase, hay un PPT, hay guías, están sus respuestas y creo que eso es lo que hay ahí disponible. ¿Ya? Cuando la pregunta dice, ¿es correcto afirmar? Tengo que comparar todo el texto con las alternativas. Hay que hacer este procedimiento porque es una pregunta de identificar. Gracias, Daphne, por tu comentario. Sí, y claro, como está respondiendo a la pregunta que dejaron antes del comentario de Daphne, claro, como esto trabaja con explícito, se cambian algunas palabras, como que se parafrasea en el fondo, porque igual ustedes son estudiantes de cuarto medio postulando al sistema universitario, hay que colocarle complejidad, porque si fuera como 100% explícito, como un copiar y pegar, eso es como para niveles más básicos. Entonces, como ustedes están más grandes, como que se dice lo mismo con otras palabras, pero mientras se mantenga la idea, esa es, ¿ya? Para que ahí lo tengan claro. Y vamos a ver el vocabulario más adelante, así que para que se queden ahí. Vamos a tratar de ver todo, porque por eso es un súper resumen. Ay, no sé si sea tanto, pero es un resumen del resumen. Sí, de ahí les vamos a compartir el link de ese material complementario para que... Sí. Tranquilos, se los vamos a compartir, no se preocupen. Es que estamos... Yo recién, mire la hora, ya son las 6:10. Yo calculo que nos vamos a pasar unos 15 minutos, así que por si acaso. Sí, por si sí. La idea no es pasarnos tanto, pero
pero vamos. Sí, porque Ya, la otra vez vamos. nos pasamos mucho. Vamos. Sí, vamos con sintetizar, queridos. Ya vimos, ¿cierto?, lo que la profe Connie decía, rastrear, localizar. Ahora vamos con sintetizar. Con esta forma, ¿cierto?, de poder como, en realidad, apretar todo, llamémoslo así, yo me lo imagino como casi esto, como compresor, ¿cierto?, como que uno compra, así tiene que ver con eso. Porque consiste obviamente en establecer la idea principal y la temática de que se está hablando. Para eso vamos a tener diferentes formas o tips que nosotros les vamos a entregar ahora para que ustedes puedan tenerlo mejor. Tienen que considerar que esto de sintetizar es pero importante porque en todas las habilidades, estrategias se va a utilizar. Si usted no sintetiza bien un texto, le va a costar todas las demás preguntas. Usted dirá, pero como tanto, así es, porque si yo no sé el tema del texto, ¿cómo voy a saber el propósito? ¿Cómo voy a saber quizás el vocabulario? ¿Cómo voy a llegar a las otras preguntas, ¿cierto? No sé, de relación de párrafo, etcétera. Todo tiene que ver con el tema, tiene que ver con la idea principal. Obviamente, como decía acá, nos van a hacer algunas preguntas, tiene que ver con esta forma de poder ver o poder, en palabras claves, yo poder tomar lo que quiere decir este texto, ¿ok? Hay preguntas que son referidas a esto, obviamente tiene que ver con mi título. El título, si el texto tiene título, siempre va a ser el tema, porque no puede haber un título que diga los perros y va a hablar de los gatos. No sé si se dan cuenta, es como absurdo, ¿cierto? Quizás te dirá, profe, este ejemplo es como loco, pero es verdad. Tiene que ver con los perros y probablemente hable de las características de los perros, no sé, perros en el mundo, etc. Entonces, por eso es muy, muy importante. Ahora, hay ejemplos de preguntas, ejemplos como, ¿cuál es, cierto, la idea principal? Obviamente, ya va a tener que ver con el contenido fundamental del texto o el tema de un texto. Y aquí vamos a tener dos formas de síntesis, síntesis local y síntesis global. Con síntesis local es cuando usted le pide, por ejemplo, ¿cuál sería el título más apropiado para este texto? Ahí es cuando usted tiene que ver de qué me está hablando el texto, por eso es el tema. Si la pregunta es, tema, ¿de qué me habla el texto? ¿O qué me quiere decir el emisor? ¿Ya? Esa respuesta va a ser su tema. Y la idea principal es, ¿qué me habla del tema? Por ejemplo, si el tema es, o sea, el texto habla de lenguaje, ¿ya? El lenguaje o la prueba de transición. El tema va a ser la prueba lenguaje y la prueba de transición. Pero la idea principal es tenemos que hacer nosotros la pregunta, ¿qué me habla, cierto, de lenguaje y la prueba de transición en el texto? Piensen que siempre con la temática tiene que ser algo que englobe todo. Cuando me piden una temática, si me piden una temática global, es todo el texto. En ocasiones nosotros podemos dar palabras o podemos ver en las alternativas, pero a veces tienen que ver con algo local. Y esa no sería la respuesta correcta, porque si me están preguntando por el título, es todo el texto. Y usted puede decir, pero profe, en realidad tiene que ver, por si aquí en el párrafo 5 está hablando de las características de los perros. Sí, pero ¿el texto me habla todo el momento de las características de los perros? ¿O en realidad me habla de los perros en general? Quizás decir los perros sería lo que engloba más. Entonces, por eso es importante que de alguna u otra manera nosotros podamos hacernos esa pregunta. Yo, personalmente, desde el momento en que siempre anoto al lado, siempre al costado, es como mi tips, pero que yo le doy a todos mis estudiantes, con mis estudiantes de hecho lo hacíamos en cuarto, anotaban al costado, hasta con octavos básicos, les estoy enseñando a hacer eso porque no es algo común. La otra vez preguntamos y no todos lo hacen. Y cambia mucho la comprensión, de verdad. Es como, en cada párrafo yo me detengo y digo, ya, ¿qué palabras claves? ¿Cómo lo puedo sintetizar? No sé, familia, vida, felicidad. Ya, por ejemplo, anoto al lado, porque son mis palabras clave. Y así logro comprender realmente el texto. Entonces, por eso es tan relevante, pero tan importante esto del tema y la idea principal. Ya, ustedes cuando lo hagan, van a subir así su puntaje. Y no es como que uno diga, ay, la profe aquí visionaria. Pero es cierto, o sea, tenemos que hacernos constantemente estas preguntas y podemos nosotros obviamente, como decía, comprender en profundidad lo que yo estoy leyendo y yo misma voy a hacer esta relación con las lecturas. Ahora, vamos a ver el procedimiento también que tiene que ver con la síntesis. Bueno, no sé si está o no está. ¿Sí? ¿Está? Sí.
Ay, Por está supuesto. lento mi computador. O quizás sea el mío. Puede ser. Dicen aquí, a ver, algunas preguntas. Bueno, puede usted resumir, por ejemplo, cada tantos párrafos, resumir en palabras. Algunos decían, ¿cierto? Ay, aquí está, yo resumo los párrafos en 5 palabras. Bárbara Es ella, sí. ella es. Es Por ella. fin te conozco, Sí, es Bárbara. ella. Eres famosa. Sí, Bárbara es famosa, lo siento. Por no Que la decir. semana pasada la profe Connie te nombró. Dijo que sí, que ella tenía una alumna que ella resumía en 5 palabras. Y es cierto, puede hacerlo en 5 palabras, puede hacerlo en 3 palabras, puede hacerlo en lo que tú quieras. Aquí no hay una metodología clara. Ya no es como que usted diga, profe, es que yo no sé, por ejemplo, resumir, pero no importa, las palabras claves para ti, ¿qué es significativo para ti? Y luego de esas palabras, tómala y di, por ejemplo, tú anotaste la felicidad y di, ya anoté la felicidad resume todo el texto. Si yo le digo a mi amigo, a mi amiga o a quien sea, yo hablé de la felicidad, ¿resume el texto? Y si tú te das cuenta que no, porque en realidad te faltó, o porque en realidad englobaste mucho, entonces elimínala, porque no es el tema. ¿Se dan cuenta? Esas como preguntas clave son fundamentales para comprender. ¿Cómo voy a extraer yo la idea principal, el título, todo lo que hablábamos? Obviamente leer lento, siempre. Luego de eso, hacernos preguntas de qué se habla, o obviamente de qué trata el texto, así vamos a identificar el tema, que es lo que decía. Vamos a identificar también ideas complementarias y que están relacionadas con el texto, es decir, que de alguna otra manera, si bien no, o sea, si yo las saco, sigue teniendo validez mi texto, por así decir, pero que igual aportan a la idea principal. ¿Se dan cuenta? Por eso a veces es diferente una idea principal de una idea secundaria. Mi idea principal es algo que está en todo momento, por eso son palabras que se van repitiendo, palabras clave, que yo digo perro, 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 obviamente es parte de mi tema y de mi idea principal. Pero quizás si yo saco, por ejemplo, cómo se llaman los perros con los gatos, no es una idea principal, o sea, sigue teniendo sustento y sigue siendo el tema mi texto, sin cómo se llaman los perros con los gatos. ¿Ya? Sí, usted si quiere dibuja, puede pintar, puede hacer lo que usted quiera, como usted entienda mejor, está bien en eso. Agrupar en conceptos o expresiones breves, como decía, si usted quiere pintar al ladito, si quiere, por ejemplo, hacer con rayitas, no sé, o solo con flechas, está permitido. Bueno, y sí, para los que tienen déficit atencional, ayuda mucho. Presente. No, yo creo que todos tenemos un grado a veces y es importante poder como detenernos a subrayar, a, no sé, a pintar, lo que sea. Y suprimir información, obviamente, que sea irrelevante. Con información irrelevante, ¿cómo puedo saber yo cuándo es una información irrelevante? Cuando yo digo, si saco esto, piensa esto, si saco esta información, sigue teniendo validez, lo mismo que le decía, sigue teniendo sustento, sigo entendiendo el texto, sigue teniendo la misma vértebra como funcional, sí, ya, entonces es irrelevante. Por ejemplo, no sé, lugares o de características que a veces sirve para poder complementar, pero no es relevante, entonces sáquenla. Por eso es importante el tema de la idea principal que tiene que ver con la síntesis, ¿ya? Entonces dice, obviamente, cuando preguntan por el título, están preguntando por global, lo global, ¿ya? Sería síntesis global. Sí. Cuando me dicen, ¿qué quiere decir el párrafo o cuál es el tema del párrafo o la idea principal del párrafo 3 y 4? Sería local, ¿ya? Local por párrafos, global sería, ¿cierto?, todo el texto. Eso. Eso es como uno de los tips importantes, ¿sí? Sí, y aquí, para responder el chat, cuando hablamos de ideas complementarias, como en el paso 3 del procedimiento, estamos hablando de ideas complementarias en relación al tema, porque ustedes identifican tema con esta pregunta de qué se habla, de qué trata, y eso ya tienen el tema, pero falta la otra parte de la idea principal, y la idea principal es en el fondo qué se dice sobre el tema. Entonces, para poder completarlo, necesitamos estas ideas complementarias, que es lo que nos viene a dar forma a esta idea más importante. Por eso ahí lo denominamos como ideas complementarias, porque están en relación al tema, para que ahí no quede como eso dando vueltas, que había más de una persona que estaba preguntando. ¿Ya? Pero eso con la síntesis, y de verdad que la síntesis es súper, súper importante, es muy, muy importante porque hay más habilidades que se estructuran también con síntesis y que lo vamos a estar hablando en un par de diapositivas más, ¿ya?
Y ahora vamos a pasar a al inferir, que de esta habilidad dejaron muchas preguntas en el cuestionario. Así que Y ahora aquí igual. nosotros queremos dedicarle como un poquito más de tiempo, porque sí, la inferencia suele ser como conflictiva, porque trabaja con información que no está presente de manera textual en el texto, pero que al mismo tiempo sí está en el texto, que sí nosotros podemos sacarla, pero a través de este proceso que es trabajar con nuestra información implícita, porque lo que hay que hacer acá para poder inferir es juntar nuestro conocimiento previo más información explícita, y ahí nosotros llegamos a lo que es una inferencia. ¿Y por qué cuesta tanto trabajar la inferencia en este tipo de pruebas? Porque de repente ustedes, o mejor nosotros como lectores, nos podemos dejar llevar como solo por nuestro conocimiento previo, y de repente decimos algo que es cierto, pero en relación a lo que sabíamos y no con el texto, entonces va a estar incorrecto. O hay veces en que decimos algo que es cierto, pero solamente en relación con la información explícita, entonces como nos pedían una inferencia, va a estar malo. Por eso es súper importante entender que estas preguntas se estructuran con esta fórmula. Conocimiento previo más información explícita es igual a inferencia. De hecho, en libros de comprensión lectora se presenta así, como que esa es la fórmula. Y es súper bueno que ustedes lo sepan para que manejen y entiendan cómo es que se da el proceso, porque ahí siempre ustedes van a tener como un paso adelante en relación a la prueba. Y un error súper común al responder estas preguntas es establecer sobreinferencias o suposiciones, que es en el fondo decir, yo creo que es esto lo que me dice la A, pero sin ninguna justificación que esté presente en el texto. Cuando nosotros decimos, no sé, que es la alternativa A, solo porque yo la creo y porque sí, porque me lo dijeron, es muy probable que esté incorrecto, porque para que una inferencia sea real, tiene que estar sustentada con la marca textual. Tiene que haber algo en el texto que a mí me lleve a decir eso, que no está de manera textual, no está así, no es un rastreo localizar, sino que es algo que yo tengo que procesar, pero que en realidad sí está en el texto de algún modo, y que yo lo voy a encontrar siempre y cuando junte esto con algo que yo ya sepa anteriormente. Y esto ya es como conocimiento previo, conocimiento de mundo. En realidad es como incluso más allá del lenguaje como de la teoría, del contenido. Pueden ser incluso conocimientos de otras asignaturas a veces. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de preguntas? Y acá tenemos 4, porque este tipo de preguntas que trabajan con la inferencia, hay 4 palabritas claves que son para construir las preguntas, que son infiere, desprender o desprende, deducir, concluir. Cuando ustedes encuentran esos 4 verbos, estamos hablando de preguntas de inferencia. Entonces aquí, para reconocer las preguntas, ustedes se lo tienen que aprender. Si ustedes ven que en el encabezado de la pregunta dice inferir, desprender, deducir o concluir con la conjugación verbal que corresponda, le están pidiendo a ustedes la inferencia. Entonces ahí ustedes ya tienen un paso, porque quizás en las alternativas se presenta una información explícita, pero ustedes van a decir, no, en la clase de la profe Connie con la profe Dani Becorat aprendí que esta palabrita que hice desprender me lleva una inferencia, así que atrás no voy a marcar la respuesta explícita, sino que voy a hacer el procedimiento que corresponda. Es por eso que aquí ustedes pueden ver estos ejemplos de pregunta, pero aquí lo importante es que se aprendan estas estas 4 palabritas, que si alguien utiliza como estas técnicas de las iniciales, es IDDC, inferir, desprender, deducir, concluir. Y se las aprende rapidito, anótelas en un post-it, véelas durante todas estas 2 semanas y se las va a aprender, y de verdad que le va a servir mucho. La semana pasada la dijimos. ¿Cómo es? Sí, lo dijimos, y me acuerdo que en un live también lo dijimos, lo hemos dicho varias veces, pero para quienes no han estado con nosotras anteriormente, ahora ya conocen ese trucazo, la verdad. No estoy viendo el chat. No, dale nomás, no. Lo cerré para no distraerme, porque me distraigo. Alguien dijo, espere, es deducir, concluir, desprender, inferir. Son esas 4. ¿Y cómo nosotros tenemos que inferir correctamente? Y aquí volvemos, leer detenidamente cada párrafo y establecer conceptos claves. De verdad, chiquillos, que es súper importante que ustedes lean y rayen, que marquen, que subrayen, que cierren, que anoten al lado. Ese ensayo no ensayo, la prueba que les van a pasar ese día, nadie más la va a ocupar después, así que rayenla. Rayenla, de verdad que eso marca la diferencia, porque es mucho más fácil después como ir a buscar las huellas que necesitamos en estos momentos. Luego de eso, ya vamos a la pregunta, estamos con una pregunta de inferencia, y lo que tenemos que hacer es leer y analizar la pregunta para establecer si se trata primero de una inferencia local o global.
Y aquí va de la mano con lo que decía la profe Dani anteriormente. Local, cuando se les pide como información de una parte en específico, o sea, les dicen, según el párrafo 2, se puede inferir que el párrafo 3, les dicen dónde está. En cambio, cuando es global, es de todo. Puede estar como en cualquier parte. Necesitamos leer absolutamente todo el texto. Y es por eso que nosotros no recomendamos esta estrategia de ver preguntas y luego ir a buscarle al texto, porque nos perdemos con este tipo de preguntas. Y luego que yo ya identifiqué, ya sé dónde voy a encontrar la información, tengo que poder establecer sobre qué tengo que inferir. Entonces, por eso es que dice que tienen que establecer el sujeto, la situación, el personaje, la acción o el asunto por el que se les está preguntando. Tienen que ser capaces de reconocer súper bien eso, para no equivocarse. Para, por ejemplo, si les dicen que es sobre el personaje de Juanito, la inferencia que ustedes van a marcar realmente sea de Juanito y no de Pedrito, porque por ahí también se van estructurando las otras alternativas que son distractores. Entonces, por eso hay que analizar, fijarse bien sobre qué se me está pidiendo hacer la inferencia. Y en relación a eso, trabajar, no en relación a lo otro. Si les dicen párrafo 2, es párrafo 2, no es párrafo 3, porque puede ser que una alternativa esté con párrafo 3, que eso suele pasar. Y si nosotros no hacemos esto de leer como lento, si no nos devolvemos, es muy probable que nos equivoquemos. Entonces, por eso, hay que ser súper minucioso. En esta prueba hay que ser como muy cuidadoso para no equivocarse. Porque pasa como con los signos, de repente uno rápido, coloca un menos, un más, está todo malo. Aquí yo me confundí, pensé que era explícito una inferencia, puede que nos equivoquemos. Vi mal, fui por párrafo 3 y era párrafo 2, nos vamos a equivocar. Por eso hay que ser como muy lentito, paso a paso. Por eso tienen 2 horas 30 minutos para hacer esta prueba. Luego de eso, ustedes que tienen que analizar el contexto de la lectura, de ese lugar, de esa inferencia que se les está pidiendo, porque siempre en el contexto vamos a encontrar pistas. Nos van a estar dando algunas claves que nos van a llevar a esta inferencia, y luego que yo ya tengo como esta información de acuerdo a lo que se me estaba solicitando, tengo que hacer este trabajo de ir analizando las alternativas. Entonces aquí nosotros, lo que a mí me gusta como más ir haciendo es como ir viendo cada alternativa. O sea, veo alternativa A, me dice tal cosa, me devuelvo. ¿Estaba esto en el párrafo 2? No estaba. Adiós, se va. Voy por la alternativa B. A ver, esto yo lo puedo inferir realmente. Hay una marca, la pregunta es, ¿hay una marca textual que a mí me lleve a confirmar esto? ¿Sí o no? Si es sí, igual tengo que seguir revisando. Pero si es no, chao, olvidémosla, no es una inferencia. Si alguien, por ejemplo, dice, ay, yo creo que puede ser, es probable que sea una sobreinferencia, porque quizás lo estás pensando porque tú sabías algo previamente, no porque lo leíste en el texto. Aquí la clave es comparar cada alternativa con lo que se nos está diciendo. O sea, si yo digo que esta persona era exitosa, ¿hay algún logro? ¿Hay alguna marca que me lleve a que sea exitosa? Si me estuvieran hablando todo el rato de que quizás, no sé, perdió un tal concurso, quizás no tiene como mucha coherencia, entonces ahí yo la tengo que ir descartando. Y luego que yo analizo cada alternativa, que es súper, yo encuentro que es sagrado como revisar todas las alternativas, yo me voy a quedar con una, y esa una tiene que estar respaldada sí o sí por huellas o marcas textuales, porque si no la respaldamos, es muy probable que nos vayamos a equivocar, porque vamos a trabajar con sobreinferencias. Y aquí la sobreinferencia es la gran enemiga de este tipo de ejercicios. Y las alternativas están, y no porque DEMRE sea un monstruo, sino porque así es como se evalúa esta habilidad como a nivel general. Cuando estamos hablando de pruebas estandarizadas y que evalúan inferencias, se presentan así, se presentan ese tipo de distractores. Entonces aquí como en conclusión, si es que alguien no alcanza a notar todo, tiene que leer todo el texto, tiene que entender muy bien la pregunta, diferenciar si es local o global, y cuando esté y después en las alternativas analizar y siempre ver, a ver, esto se puede inferir, ¿hay una marca textual? Sí o no, sí o no. Es como eso. Si hay una como que me hace titubear, como que yo digo, yo creo, no sé, puede ser, es muy probable que no, que uno se esté dejando llevar como por otras cosas. Así que ahí hay que tener mucho ojo con eso. El chat. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Mm? Acá Elizabeth. recién dijo que había como que interferir entre lo que era el local y global. ¿En qué se quiere decir esto como local y global? Ya, cuando nosotros hablamos de que hay que distinguir si es que la pregunta es local o global, si es local es como una parte precisa del texto, es solamente un fragmento y te lo van a decir. Por ejemplo, te dicen párrafo 2, según lo del párrafo 3, te dicen como ese tipo de cosas. En cambio, cuando es global, tú necesitas todo el texto. Es la totalidad del fragmento que leíste. Esa es la diferencia.
Ya, profe. Sí. Son las 10, ya van a ser las 18:30. Debo comprar pan. Si quiere, deja abierta la sesión, va y vuelve. En una de esas todavía estamos. Sí. Vamos con un ejemplo, porque ¿Vamos con el ejemplo? Entender, sí. Sí. Sí, aquí les va a quedar todo muy clarito. Maite. Que no entiendo a qué se refieren con el contexto de la lectura en relación a la inferencia. Ya, tiene que ver en el fondo con lo que está presente en el texto, con la información que está rodeando. O sea, por ejemplo, eso que tú estabas leyendo tiene que ver con un texto, no sé, si lo vemos de la perspectiva como tipológica, con un texto argumentativo, era porque te estaban convenciendo de algo, tiene que ver con el entorno del mensaje, de lo que tú estás analizando. Y también tiene que ver con el contexto mismo, o sea, si estábamos hablando, por ejemplo, el texto está hablando de una casa o te está hablando de la familia que está comiendo, céntrate en el mismo texto. Este es como el contexto donde se está donde está realizando la acción o el argumento, si es un texto argumentativo. Pero no vayamos más allá como de lo que yo creo o lo que pudiese creer. Por eso es como el contexto del texto, que es muy parecido a lo que vemos con vocabulario contextual. A eso se refiere como más sí. Vamos con el ejemplo. Al final respondemos lo que dice Daniel, porque si no nos vamos a distraer, ¿ya? Por favor, que eso busqué lo que había dicho Dani. Ya después hablamos de eso. No, ya lo encontré, después lo hablamos. Ya, vamos a dar algunos ejemplos acerca, por ejemplo, de las marcas textuales. Las marcas son las huellas que nos van a ir dando el mismo texto. Tenemos que tener en consideración que la inferencia no es tan compleja, chicos. A ver, cuando nosotros decimos, la inferencia es tan subjetiva, el temple no sé qué, es porque probablemente a veces, sí es verdad, como profesores de lenguaje, y que hablo como en general, nosotros en muchas ocasiones hemos hecho malas preguntas de inferencia. ¿Ya? Eso es como a nivel general, pero no significa que de alguna u otra manera, o sea, la inferencia siempre tiene que estar en el texto. Por eso significa que las huellas, marcas o como pistas, por ejemplo, si estás hablando de una flor, algo te va a decir relacionado a la flor. Quizás no va a ser textual, pero sí te va a decir de otra manera la flor. Va a ocupar un sinónimo. Esas son las marcas textuales y que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, todos los que vivieron aquel momento coinciden en que eran alrededor de las 8 de la noche cuando apareció Férula, sin que nadie presagiara su llegada. Todos pudieron verla con su blusa almidonada, su manojo de llaves en la cintura y su moño de solterona, tal como la habían visto siempre en la casa. Entró por la puerta del comedor en el momento en que Esteban comenzaba a trinchar el asado y la reconocieron inmediatamente, a pesar de que hace 6 años que no la veían y estaba muy pálida y mucho más anciana. Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, es un fragmento de una de las preguntas de Emre de hace unos años atrás, y que me acuerdo que, no sé quiénes estuvieron, pero en la clase de inferencia que hicimos, o que hice hace unas semanas atrás, aparecía este texto, ¿ya? Sí, los que estuvieron en la clase, ahí Alejandra, sí. Muy bien. Puntos para Alejandra. Entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser la alternativa? ¿Qué se infiere? Que tuvo un cambio en su comportamiento. Ustedes coloquen la alternativa y después voy a explicar por qué brevemente. Que un día se fue sin decir cuándo volvería, que estaba muy enferma, que puedo inferir que no había sido invitada, sabía que ese día habría una fiesta, o que fue celebrada por la familia. Ya, hay muchos que dicen, bueno, algunos estuvieron en la clase, así que ya saben la alternativa. Pero hay gente que dice B y D. Ya, vamos a estar ahí. Entre esas. Entonces, sí. Cuando nosotros vemos la inferencia, como les decía, hay marcas, huellas, y tengo que ver mi contexto, es cuando yo digo, un día se fue sin decir cuándo volvería, a la gente dice, nunca no había sido invitada, sabía que ese día había una fiesta. La mayoría de las personas, según el hecho el DEMRA lo menciona, esta pregunta, pusieron la D. ¿Y qué es una sobreinferencia? ¿Por qué creen? Volvamos al texto atrás un poquito. Sí. ¿Por qué creen que es una fiesta? ¿Por qué no han puesto que una fiesta? Porque había un asado. Ok, pero en la fiesta hay un asado. ¿Y si yo quiero hoy día comer un asado? Felicitaciones.
¿cierto? Yo como asado todos los días, no, mentira. Pero puede ser, ¿se dan cuenta? Entonces, yo estoy sobreinfiriendo en mi suposición porque yo digo, ay, todos los chilenos, piensen, todos en Chile, nosotros cuando hacemos fiesta, entre comillas, se come asado. Es como asado igual fiesta. Pero no, ¿se dan cuenta? Entonces ahí sobreinferimos una situación. Porque el texto a mí no me está diciendo, y ahí es cuando, ¿qué marca textual aparece? No hay ninguna marca textual. Pero, o sea, sin embargo, cuando yo veo acá mis marcas textuales, que la alternativa correcta era la B, y aquí se la voy a ir marcando, por ejemplo, dice, a ver, no, sin que nadie, acá está, sin que nadie presagiara su llegada. Ya ahí tenemos, sin que nadie presagiara su llegada. Primer punto tenemos nosotros. Y luego tenemos acá, a pesar que hace 6 años que no la veían. 2 marcas textuales. Ahí podemos decir nosotros entonces, ¿cierto? Que era la alternativa B, que la alternativa B decía, un día se fue sin decir cuándo volvería. Hace 6 años que no la veían, no la veían, obviamente se fue, por eso no estaba, y sin que nadie presagiara su llegada, es decir, nunca supieron cuándo iban a volver. ¿Se dan cuenta? Entonces no presagiaban aquello, no lo miraban, en realidad no lo esperaban tampoco. Entonces, por esa razón es la alternativa B. Y esas son mis marcas textuales. ¿Se me pueden dar cuenta? Por eso hay una inferencia. Yo no puedo sobreinferir. A veces sobreinferimos, porque no sé, Juanito estaba caminando y con una mochila. Es un estudiante. No, pero no necesariamente puede ser un estudiante que veíamos la clase pasada. Puede ser un joven que lleva los cuadernos de su hija, puede ser un papá, una mamá, o sea, puede ser cualquier cosa, cualquier persona puede llevar cuadernos. Pero nosotros a veces somos como súper rápidos para relacionar. Entonces piense, ¿está en el texto lo que yo creo? ¿Se dan cuenta que no es tan compleja, entre comillas, la inferencia? Porque tengo que buscar las marcas, como decía, tenemos que ser como detectives Pikachu. Muy así, buenos para ir buscando. Las pistas, eso es lo fundamental. Voy a borrar esto. Y también, como para ya cerrar esta parte, este análisis de las alternativas, porque si digo ya, tuvo un cambio en su comportamiento, yo digo, ok, ¿dónde está eso? Me devuelvo. No hablan, no estamos hablando no hablan de la personalidad de ella, entonces es imposible inferir eso. Se va. Un día se fue sin decir cuándo volvería, y ahí al analizar nos damos cuenta que hay 2 marcas textuales que nos llevan a decir eso, porque en ninguna parte dice, ella hace 6 años que no se veía, nunca dijo cuándo volvía, no decía esa parte, sino que decía que estuvo ausente un tiempo y que sin nadie presagiara, sin que nadie supiera, sin que nadie se lo esperaba, pum, volvió. Entonces ahí es donde uno dice, pero si nadie se lo esperaba, entonces esta persona nunca avisó, porque por eso no se sabía. Entonces ahí yo tengo esta marca para poder justificarlo, y ahí es donde igual está como este conocimiento previo que yo digo, ya, si nadie se espera la visita es porque esta visita no está esperada, porque eso es como que viene como de mi conocimiento anterior. Entonces yo uno eso más esta marca y digo, listo, aquí está, un día se fue sin decir cuándo volvería, porque solamente me dicen que se fue hace 6 años, no estaba como esta otra parte de la información. Estaba muy enferma, no hablaban, y hay cosas que simplemente como que no las hablan en el texto. Y aquí cuando dice no había sido invitada, ya la profe se las explicó súper bien. Y fue celebrada por la familia, igual está relacionado con el tema como de esta concepción que nosotros tenemos como de asado. Pero si vemos acá en el texto, no está ese, ahí es donde igual es necesario como entender el contexto de la lectura. Y en verdad no hay como que la familia, hoy una ovación, vamos a hacerle una fiesta en honor a ella. No estaba eso. Simplemente esta persona llega y la familia estaba reunida y había un asado. Punto. Como marca textual, es súper bueno analizando. Sí, como marcas textual, recordar, son las pistas, son claves que nos van a llevar a nuestra respuesta y que tenemos que ir corroborando, que son, por ejemplo, palabras claves que se van a repetir, podemos ser como marcas textuales, pueden ser referentes o pueden ser en realidad personajes, ¿cierto? Y que tienen que ver con las alternativas. Eso va a ser un poco a nivel general las marcas textuales, ¿ya? Dentro de... Las marcas, las huellas. Sí, marcas o huellas se dice. O sea, como las marcas textuales serían así como las palabras clave como para Exacto. saber lo que es. Sí, justamente. ¿Sí? Ya. Sí, es como esa parte del texto que te sirve para fundamentar la alternativa. A eso le llamamos clave o marca textual.
Sí. Vamos con la siguiente porque ya estamos en la hora, así que... Sí, pero ya estamos llegando casi al final, nos queda poquito. Y vamos con interpretar, y aquí en interpretar, nosotros tenemos que esta habilidad, que está todavía en este grupo relacionado a interpretar, por eso es el que tiene mayor presencia, es el que toma más tiempo también poder abordarlo, consiste en determinar la función o la finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo leído. En palabras simples, en el fondo, poder decir qué se quiere decir, con qué propósito se utilizó determinada palabra, determinado fragmento, determinado párrafo, incluso, o a veces todo el texto, ¿ya? Y aquí, en este tipo de preguntas, nosotros como que separamos en dos tipos que son súper representativos. Primero, el vocabulario contextual, y segundo, las preguntas de propósito comunicativo, porque de hecho, vocabulario contextual tiene una presencia del 20%, que eso equivale a 13 preguntas, si no me equivoco. Sí, está bien. Entonces vamos a abordar acá como un repaso también general. La profe Dani hizo una clase anteriormente y me parece que está también disponible en la grabación. No la grabé. Ya, no he dicho nada, no está disponible, pero nosotras tuvimos este año, lo vamos a retomar prontamente, un proyecto de podcast, y el último capítulo que está disponible en Spotify es de vocabulario. Y modestia aparte, es muy bueno ese capítulo. Nos quedó lo que lo hicimos con mucho esfuerzo. Si ustedes buscan en Spotify o en YouTube Las Divinas del Lenguaje, el capítulo 3 es de vocabulario contextual y ahí está como todo en detalle, hasta con un ejemplo. Así que ahora lo vamos a repasar y luego con la profe Dani, y luego yo voy a hablar del propósito comunicativo. ¿Ya? Sí, profe Dani. Vamos con el vocabulario contextual. Ustedes pueden escuchar este podcast si quieren saber más y reírse con nosotras. Escúchenlo, por favor, ¿ya? Eso. Bueno, tiene que ver con eso mismo, ¿cierto? Va dentro del DEMRA, lo que pide, o a nivel general, es poder reemplazar una palabra. Y vamos a tener dos formas, con justificación y sin justificación. Sin justificación son los sinónimos simplemente, ¿cierto? Que nos entregan, y es lo más complejo y lo que todo el mundo, ¿cierto? Dice, no puedo, me va mal, hasta uno se equivoca, hay que decirlo. A diferencia del con justificación, que con justificación para mí es el más fácil y como que hay muy bajito probabilidad de error si es que uno sigue los consejos. ¿Ya? Entonces, dos preguntas importantes. ¿Qué significado de la palabra se asocia al contexto? Tiene que ver con el vocabulario contextual. Siempre realices esa pregunta. ¿Qué significado de la palabra? Puedo asociarlo al contexto. Hemos repetido en varias ocasiones contexto y tiene que ver con lo que yo estoy leyendo. Por ejemplo, si yo digo que estoy asombrada por ver, ¿cierto? La semana pasada lo mismo lo dije. Estoy asombrada de ver a mis estudiantes, o estoy maravillada de ver a mis estudiantes, es un contexto muy positivo, va a ser feliz, ¿cierto? Pero si yo estoy, por ejemplo, asombrada, claro, puede ser asombrada, se va a asociar quizá a un concepto no tan feliz como el de maravillado, ¿se dan cuenta? Pero los dos son sinónimos, ¿ya? Y quizás va a ser sorprendida va a ser un término más neutro, que va a ser para los dos. Entonces, de alguna u otra manera, siempre yo tengo que ver con mi contexto. Yo no me puedo, por ejemplo, maravillar si mi casa o mi computador se está quemando. ¿Usted se maravilla? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, fíjense bien, tiene que ver con eso. Quizás vamos a ocupar ciertos sinónimos, o van a haber ciertos sinónimos, pero tiene que ver con un contexto completo. Entonces, la otra pregunta que podemos hacer es ¿qué significado yo le asocio, o qué significado se asocia a dicho significado? Es decir, mi significado al significado de la palabra. ¿Tiene relación o no tiene relación? Vamos entonces con la siguiente. Vamos a ver algunas formas como de poder contestar esto brevemente. Chicos, repito, esto es un resumen. Por eso no nos podemos, como podríamos dar clases. De hecho, cada una dio clases de esto mismo. Por eso nos hemos dividido así. Pero no podemos profundizar en más. Ahora, procedimientos de resolución. ¿Cómo yo puedo responder esta pregunta? Uno, ubico la palabra, ¿cierto? Y voy a leer cada una de las secciones. Es decir, voy a leer mi texto lentamente. Ya lo leí, voy a la respuesta, o sea, la pregunta, y me dicen, tengo que reemplazar, integrar. Vuelvo al texto, leo la parte, si me está en el párrafo 1, trata de leer el párrafo 1 completo. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo cuando estaba en el liceo, me aconsejaban bueno, nunca me enseñan tanto así como de aconsejar esto, pero era como, uno leía antes unas palabritas antes y unas palabritas después. No sé si les pasa. Pero, ¿qué pasa, cierto? Que después tiene que ver con contextual. ¿De qué sirve un vocabulario contextual?
Si es todo el contexto, es todo lo que yo estoy leyendo, entonces por eso es importante. Entonces, trate de leer el párrafo 1. Si está en esa palabra en el párrafo 1, léalo. Ya no les va a costar tanto. Y lo otro va a ser independiente de su concordancia. A veces decimos, pero es que dice él, y si yo lo reemplazo por él, no queda. No sé si les pasa. Yo me acuerdo cuando estaba en el liceo, yo decía, no queda él. Con la sí. Entonces esta no, la descarto. No le sirve eso. Ya, independiente cambie de alguna u otra manera los determinantes, el, una, etcétera, ¿cierto? O la palabra que esté anteriormente, igual lo puede hacer. Ahora, lectura va a leer las alternativas e identificar el trío de sinónimos, que aquí el triángulo sinonímico o el de sinonimia, ¿cierto? Que vamos a hablar. Ese es con justificación. Le voy a explicar brevemente. No tengo aquí se me olvidó pegar un texto, colocar un texto. Por ejemplo, siempre va a aparecer la palabra, dice por felicidad, ya, ya integran tengo que reemplazar. Las alternativas en mayúscula van a aparecer siempre, ¿cierto? Que es la alternativa que va a estar. Y luego de eso, en la misma palabra o en la misma alternativa, va a haber otro sinónimo. Va a haber otro sinónimo, ¿ya? Para que ustedes, como de alguna otra manera, tengan en consideración. Y eso se le llama el trío de sinónimos, porque mi palabra que tengo que reemplazar fue la palabra que me dan con la otra palabra en realidad que está dentro de la misma respuesta, dentro de la misma alternativa. ¿Ok? Repito, si tienen más dudas y quieren ver más, vayan a escuchar nuestro podcast porque ahí hasta damos un ejemplo de esto. Sí, y ese trío que dice la profe es realmente salvador, porque si no se sabe la palabra como clave, en la misma explicación va a estar, ¿ya? Sí, exacto. Y bueno, con vocabulario, profe, todavía... No, todavía... Bueno, pero en general... Todavía queda. Ya, pero ahí está bien, sí, para llegar a la alternativa correcta debemos tener en consideración obviamente el sinónimo, como decía, el referente, luego vamos a tener nosotros la palabra que se reemplaza y vamos a tener obviamente con lo que se complementa la palabra, si es con justificación. ¿Qué debemos considerar para yo poder responder? Consideremos tema, de qué está hablando, para saber el contexto obviamente, cuál va a ser el propósito comunicativo, ya, obviamente, el matiz de significación es importante, chicos. ¿Por qué? Porque si mi palabra es, ya sea va a ser cierto positiva, va a ser negativa, o va a ser neutra, o va a ser atenuativa, o va a ser, o va en realidad a resaltar, una de esas formas yo también tengo que reemplazar. Como les decía, de alguna u otra manera, si yo tengo una palabra, por ejemplo, que tiene que ver con mi contexto como maravillarse, voy a reemplazar por una palabra que sea sinónima, pero positiva. Usted me puede decir, pero profe, puede ser, por ejemplo, se turbó. También tiene relación con la palabra maravillarse, o como, entre comillas, puede ser un sinónimo o parte del campo semántico, pero no es lo mismo, porque son matices de significación diferentes, ¿ya? Y la número 4, como viene ahí, tenemos que ver el referente, es decir, la palabra clave, es decir, nuevamente, mi pronombre puede ser un pronombre, puede ser una palabra, ¿cierto? Un sinónimo, un sustantivo, perdón, o puede ser también una misma persona, por ejemplo, el niño. ¿Qué me dice acerca del niño? Vuelvo atrás. Tengo que reemplazar la palabra, pero está hablando de ese niño, quizás el niño es llamativo. ¿Y qué reemplazo? Llamativo. Pero tengo que ver mi referente, a quién hace referencia llamativo, y también luego de eso leer completo el texto. Es decir, ¿qué se habla de eso llamativo? ¿Ya? Eso es el referente, de alguna u otra manera. Es la palabra que yo hago referencia, o la correferencia. Cuando yo digo, por ejemplo, establecimiento, colegio, dependencias, utilizo varias palabras, varios sinónimos, para una misma palabra, ¿ya? Esto tiene que ver con un poco la correferencia. Y por último, vamos a ver si es correspondiente o no la palabra de acuerdo al léxico. Exactamente, y ahora sí. Y ahora sí nos pasamos al propósito comunicativo, que también está dentro de esta misma habilidad, de esta misma también estrategia, relacionar e interpretar. Y las preguntas de propósito comunicativo
son las que preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el propósito del párrafo 1? ¿Cuál es la finalidad comunicativa del fragmento leído? ¿Cuál es la función discursiva del párrafo 3? Ese tipo de palabras son las claves para este tipo de preguntas, porque el propósito comunicativo es la función o lo que se pretende lograr, perdón, un emisor o emisora al enunciar su discurso. Todos los mensajes tienen un propósito, todo se dice por algo. Entonces hay que buscar como ese motivo, ese objetivo que se busca lograr con este tipo de preguntas, las preguntas del propósito comunicativo. Y estas preguntas son súper interesantes porque nosotros para poder responderlas tenemos que analizar, interpretar y también tenemos que sintetizar. Estas preguntas se agrupan en lo que es interpretar, pero como ustedes ven, por ejemplo, necesitan la síntesis. Y aquí es donde la profe les decía que era súper importante manejar síntesis porque también influye con otro tipo de habilidades. Este tipo de preguntas toma lo que es la síntesis. Porque, por ejemplo, si a ustedes les dicen, ¿cuál es el propósito comunicativo del fragmento leído? Y decía, narrar la historia de Juanito. Ese narrar es el verbo, me responde como a lo que está haciendo, a lo que pretende lograr. Pero ya al decir la historia de Juanito, tiene que ver con, es como el contexto temático, tiene que ver con la lectura en sí. Y esa parte de la historia de Juanito responde a una síntesis. Entonces, por eso es súper importante haber hecho este proceso de la síntesis, porque de esto la estrategia nos dice que tenemos que manejar eso muy bien, porque muchas veces ahí es donde está lo determinante o a veces ahí es donde está lo salvador, porque estas alternativas entonces se estructuran con un verbo más la parte temática, que es la síntesis. Y estos verbos en realidad son acciones, ¿ya? Y como esto es una prueba que sigue patrones, es súper importante aprenderse los verbos más utilizados por el DEMRE, porque el DEMRE lleva harto tiempo haciendo este tipo de pruebas, este tipo de preguntas, y hay verbos que se van repitiendo, siempre van apareciendo: narrar, contar, argumentar, convencer, persuadir, evaluar, criticar, reflexionar y una serie de verbos. Entonces, súper importante que ustedes se la aprendan. Y aquí hay algunos que ya la tienen, es porque han estado trabajando conmigo previamente, pero en mi perfil, en mi Linktree, después se las puedo compartir a través de mis historias. Yo tengo un archivo donde están todos estos verbos que son los más utilizados con su definición. Y de verdad que es súper salvador manejar eso. Y como siempre digo, no manejarlo como aprendérselo así como muy RAE y recitarlo, sino que entenderlo. Y entender también las diferencias que pueden haber entre, por ejemplo, un convencer y un persuadir, que ya lo estuvimos hablando antes, que uno tiene que ver con la lógica, el otro tiene que ver con lo emotivo. Porque hay veces en que se presentan, por ejemplo, verbos que son muy parecidos. Entonces, sabiendo las diferencias, nosotros podemos hacer los descartes. O hay veces en que en realidad hay verbos que pueden coincidir, pero la otra parte que tiene que ver con la síntesis es la que sí o es la que no. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos el descarte. Entonces, aquí como consejo es que quienes no tengan esa guía, ese documento que yo tengo liberado, después esté atento a mis historias porque voy a mostrar cómo se descargan. Lo mandé. ¿Lo mandó? A la Lo- profe Dani explica. Sequísima. Listo, está. Muy bien. Descárguenlo, guárdenlo y apréndanselo. ¿Ya? Sí, porque de verdad que les va a servir y les va a aliviar mucho también la vida para este tipo de preguntas. Y este tipo de preguntas, como es súper especial, ya vimos que involucra como varias cositas, para poder responder también tiene un procedimiento, como para que nosotros no nos equivoquemos. Entonces aquí la recomendación es ir destacando los elementos que aludan al contexto de producción. Por ejemplo, si vemos algunos elementos, no sé, si es un texto narrativo, por ejemplo, como de época, si nos está hablando quizás si fuera un texto como expositivo sobre algún área en específico, algunas pistas que nos sitúen en el fondo, en el momento comunicativo del texto, hay que irlo marcando, porque eso igual a nosotros nos va dando señales de un propósito. Porque si nosotros estuviéramos en una situación real, saber el propósito comunicativo de repente es como muy fácil. ¿Cuál es el propósito comunicativo de esto que yo le estoy diciendo? Enseñar estrategias. Ese es el propósito. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es una clase, hay estudiantes, estamos conectados por Zoom, qué sé yo. Pero cuando estamos en un texto que es de la PDT, son textos descontextualizados, están sacados, en un momento fueron reales, pero los sacaron y los colocaron en la prueba. Entonces tenemos que ir viendo como pistas que nos puedan llevar como a su momento real e irlos marcando, porque ahí uno puede decir, este texto como que era de una conferencia, parece que quería presentar tal cosa. Esto es como si fuera una discusión, un debate. Como que quería argumentar. Y ahí nosotros vamos sacando también ese tipo de conclusiones. Segundo paso,
tenemos que identificar si el texto posee marcas de subjetividad, que son las marcas de opinión, como lo estábamos hablando antes. Y si las presenta, tenemos que identificar inmediatamente, aquí es presenta, identificar inmediatamente la tesis. ¿Y por qué la tesis? Porque la tesis va a ser la idea principal. Y ya estuvimos hablando que este tipo de alternativas son verbo más idea principal. Entonces, si yo identifico la tesis, ya tengo la idea principal, por lo tanto, después al trabajar en las alternativas, va a ser mucho más fácil hacer los descartes, porque incluso podemos trabajar fuertemente con esta parte, con la parte de la síntesis primero. Y ahora, si es que el texto no tiene marcas de subjetividad, por lo tanto, aquí está mal escrito. Acá era, si no posee marcas de subjetividad, por lo tanto, es objetivo, tienen que identificar solamente la idea principal. Ya después esto lo vamos a corregir. Y al identificar la idea principal y también al identificar que esto ya es objetivo, nosotros ya vamos determinando la acción que realiza el emisor. Y por ejemplo, si yo identifico que es objetivo, seguramente lo voy a asociar a verbos como este texto me está exponiendo, me está presentando, me está informando, está ilustrando alguna idea. En cambio, si es subjetivo, yo voy a decir, este texto está reflexionando, está cuestionando, está criticando, está convenciendo. Porque si ustedes analizan esos verbos, por ejemplo, el convencer no es propio de un texto expositivo. En cambio, sí lo es de uno argumentativo. Porque eso también tiene que ver con los propósitos generales, igual, de los textos. Y luego que ustedes determinan esta acción que realiza el emisor, tenemos que construir el propósito uniendo la acción con la idea principal o con la tesis. Y ustedes teniendo eso, bajan, una opción es bajar a las alternativas y buscar esta construcción que ustedes elaboraron. Ese sería como un procedimiento. O el otro procedimiento que haría yo es ir viendo las alternativas y separar. Y por ejemplo, trabajar primero solamente con la parte de síntesis, que sería como esta segunda parte, lo que viene después de la acción. Entonces yo voy viendo, a ver, si me pidieron propósito del párrafo 3, busco qué alternativa presenta una síntesis del párrafo 3. Y por ejemplo, me queda B y C. Entonces yo después ya descarto todas las demás y me quedo con B y C y veo cuál es el verbo que realmente representa la acción, que representa el propósito, y voy a marcar esa. Eso haría yo, como primero con la síntesis y luego con el verbo. ¿Y por qué? Porque en caso de que se me olvide el verbo, la síntesis yo la hice en el momento. Entonces tengo como de dónde volver, de dónde como respaldarme. Y a veces solamente con ese trabajo se puede como hacer el descarte, incluso a veces como absoluto, y nos vamos directamente con la que es. Y también, si es que hay veces que están como frente a verbos que se parecen mucho, la parte de la síntesis es la salvadora. Y lo que ustedes se tienen que acordar es que como es una síntesis, le tienen que presentar lo más importante, no el detalle. Porque hay veces, me ha pasado en trabajo con los estudiantes, que de repente había otra parte que tiene que ver con el párrafo, pero era un detalle, no lo más importante. Porque acuérdense, la síntesis, como le dijo la profe, es lo más importante de esa parte. No sé si habían dudas en el chat. Dice, si el verbo es informar, y también hay otra pregunta, dice, si en un texto se describe un paisaje, pero está escrito con embellecimiento literario, ¿cómo lo interpreto? ¿Como expositivo o no? Uy, yo creo que habría como que analizar el texto para poder decir, porque se podría dar, pero se está como con, no, habría que irse al texto, como para poder verlo bien. Exacto, porque también puede, sí, porque también a veces el texto expositivo utiliza diferentes formas. Formas sí, como la descripción, va a utilizar la definición, entonces va a depender de todo el texto global. Exacto. Sí, y si el verbo es informar, no sé qué pasa con eso, la verdad. Si el verbo es informar, te está presentando, te está dando a conocer algún acontecimiento. ¿Ya? No, es que no entendí bien la pregunta, si el verbo es informar. No sé qué pasa con eso, creo que está incompleta. Quizás la podrías completar y te voy respondiendo por el chat. Sí. Pero aquí, Salvador, la síntesis y aprenderse los verbos que la profe ya les compartió donde lo podían encontrar. Exacto. ¿Ya? A ver, en honor al tiempo, porque la verdad es que estamos como, nos quedan 4 minutitos y 4 minutitos porque tengo
una Sí. reunión en el colegio, entonces tengo que estar ahora, la verdad. Dicen, posen para la foto. Ya, Connie. Vamos, Ah. posemos para nuestra foto. Avísenos. Ya. Ya. Está muy bien, Dafne. Ya, Bueno, gracias. pero En honor al tiempo y también porque si no nos vamos a acelerar mucho y la última parte no va a quedar bien. Vamos a ver de qué modo les podemos compensar las últimas dos habilidades que nos quedaron pendientes. sí, Y voy a dejar de compartir acá. Y bueno, esta grabación va a estar disponible para ustedes. Profe, vamos a enviar el PPT. Lo preguntaron hartas veces. ¿Hay algún inconveniente con eso? no, podemos enviarlo mejor. Sí, Sí, se los enviémoslo. vamos a enviar. Se los vamos a enviar ya que tenemos sus correos. Se los vamos a enviar y también les vamos a enviar el ensayo para que puedan practicar. Yo de todos modos aquí estoy generando el link para quienes lo quieran descargar al tiro. Exacto. Y bueno, esperamos que la clase les haya servido. La verdad es que hacer un resumen de todo es Complejo. tarea complicada hacer porque intentamos resumir todo el temario, resumimos lo máximo que pudimos y con lo que quedó pendiente, bueno, nosotras igual tenemos post en nuestros perfiles, cualquier consulta ustedes nos van escribiendo y ahí los podemos igual estar ayudando en este tiempo que queda. Les mandé el ensayo. La gente que ya trabajó conmigo quizás les resulte familiar. Después me pongo al día con ustedes. Al tiro les digo, para que no les pille por sorpresa. Para los demás va a ser un ensayo totalmente quizás nuevo. Y es un ensayo que ahí dice, utilizamos como fuente Demre y Pedro de Valdivia antiguo, pero seleccionamos las preguntas que sí serían para ahora, para ustedes. Exacto. ¿Ya? Chicos, de todas formas, estamos pensando quizás en una última clase, así que para que se preparen para despedir el año y para también prepararse para esta prueba de transición, que no los define, todos dicen lo mismo, pero es verdad. No se achaquen con eso, no sean apesadumbrados con respecto a eso, sino que al contrario, traten de tener ánimo, estar tranquilos frente a lo que viene. Y nosotros estamos para apoyarlos, ayudarlos y darle mucha alegría también, no solo nuestro conocimiento. Esa es la idea. La respuesta del ensayo se las vamos a compartir por correo junto con la presentación. Sí. Y en caso de que a alguien no le llegue, porque me llegaron muchos mensajes hoy día de que no les había llegado el link, que eso pasa por distintos motivos, cóbrennos. Escríbanos, profe, no me llegaron las respuestas, así que los vamos a mandar. No hay problema. De repente si nos demoramos porque estamos con trabajo del colegio, pero apenas vemos un mensaje se los vamos contestando. ¿Ya? Mandé el link del ensayo, si es que no lo vieron, se los vamos a mandar después, no se preocupen. Sí, y lo último es que la clase va a quedar grabada. Voy a dejar de grabar, sí, ahora. Adiós.